China es el rival económico más fuerte que hay, o va a ser el que acabe mandando el cotarro a no mucho tardar. Rusia ha perdido, pero su esfera de influencia se ha quedado machacada y sobre todo hay un daño brutal que es irreversible, que es Finlandia. Y le tienen tanto miedo al camarada Stalin que no se atreven a desobedecer las órdenes, incluso con los alemanes machacándoles. Y en ese punto, ¿cuántas bajas alemanes podríamos contabilizar? Bajas, finalmente con Stalingrado se habla en torno a 300.000. Alemanes, 400.000 italianos, húngaros y rumanos. O sea, en Normandía la gente piensa que lo gordo fue el desembarco tuvieron 5.000 bajas. Lo gordo fueron los 2-3 meses, que en 2-3 meses tienen 300.000 bajas los americanos contra las fuerzas que están recuperándose de las palizas que les han estado metiendo los soviéticos. Los alemanes sabían que iban a desembarcar en Normandía, su inteligencia les había avisado. Lo que pasa es que dicen... Buenas a todos, bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy aquí con la estrella del programa. Tomás, ¿qué tal? Bien. Contento de estar aquí otra vez. Desde la última vez que viniste, ¿no? Bueno, viniste en una tertulia hace 2 programas con Saúl, que fue la verdad que muy interesante y muy bien, la recomiendo para todos. Pero bueno, la última vez vinimos y comentamos un poco, aparte de la actualidad, hablamos de curiosidades de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nuestro también clásico. Pero bueno, vamos a hablar, si bien en su día hablamos de todo lo previo a la Operación Barbarroja, luego entramos en la Operación Barbarroja, pues ahora toca la Operación Fall-Blau. Vamos a hablar de ello. Y, sí, como siempre... Fall-Blau, bueno, es el nombre de la operación. La parte más conocida es Stalingrado. Que, bueno, quedaos con eso, porque Fall-Blau... La mayor batalla no. con más muertes, al menos. ¿No? No, la de Leningrado tuvo más. Y tienes en la Primera Guerra Mundial, tienes el Somme y tienes Verdún, y hay batallas en China que tienen más. Lo que pasa que, bueno, es una batalla muy famosa porque fue una... Iba a decir una palabra. Fue una carnicería brutal. Y bueno, fue ya donde se vio que Alemania no iba a ganar. Yo tenía entendido que era donde más muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial, que igual me equivoco. No. Ya No. Cosa que me desmientes. Sí. Fue terrible y sobre todo supuso... Sí. Perdieron 22 divisiones. Perdieron 300 y pico mil soldados 300 y pico mil soldados, y luego los aliados de Alemania, que ya hablaremos también de ello, estuvieron también en torno a 400.000, o sea, 300.000 Alemania y 400.000 los aliados. Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de Israel, de Ucrania, del atentado que hubo en Moscú y de Irán. Pero antes me gustaría agradecer, ya que estás bebiendo, me gustaría agradecer el patrocinio a Hidromiel Zangana. Asturiana, hidromiel, buenísima. Os recomiendo todos, porque está la verdad que muy buena. Sí, y si puedo hacer un pequeño aporte, lo comentaba en el podcast de Saúl, que vino Saúl, vaya, en la tertulia, que yo de lo poco, a mí el alcohol me gusta, pues eso, dulce, y de lo poco que bebo es hidromiel. Y bueno, tú ya lo sabes, alguna vez que hemos quedado para ir en mi casa o lo que sea, pillamos unas pizzas y tal, y solemos pillar esta hidromiel. No lo digo porque porque esté patrocinando ni nada, pero joder, que está muy buena. Tenéis 3 tipos, por cierto. Esta vez tenemos la Zangana asturiana. Efectivamente. La anterior fue la original, la normal. Y ya sé que me estaréis escuchando. Espero que os guste también a vosotros, Hidromiel, que soy un apasionados también de los podcasts. Vamos al tarro. Yo creo que vamos a empezar por lo más reciente, que ha sido Irán, que ha atacado a Israel. Efectivamente. No son países que compartan frontera, pero sí que han mandado misiles y drones. Sí, alrededor de 300. Vale. Mi pregunta es clara. ¿Por qué Irán ha atacado a Israel? Bueno, desde luego todo el tema del conflicto de Hamas. Israel está machacando a la población en la franja de Gaza y también a Hamas, y no deja de ser Hamas una especie de brazo armado de Israel muy... O sea, al final son los que los han armado, son islamistas extremos. Y pues en cierto modo es un ataque de presión a Israel. Por otro lado, Israel ha estado ya haciendo jugadas y ha medio atacado muy bajo manga, y lo que se llama operaciones, bueno, no sé si decir dentro de la zona gris, pero bueno, ha estado tensando las cosas, y Irán ha atacado de esta manera. Se sospechaba que iba a atacar y se sabía que iba a atacar, pero se suponía más que iba a ser alguna embajada, una cosa así, no un ataque masivo. Que por otro lado pues han parado en torno al 90% de los drones y de los misiles iraníes, en parte con ayuda de Inglaterra y de Estados Unidos.
Y ahora lo que queda por ver es qué va a hacer Israel. Claro. Se habla de 2 posibles operaciones. La primera, una operación aérea bestial de bombardeo masivo, con todo lo que ello conlleva, que bueno, por un lado te aseguras de la destrucción de los objetivos, por otro lado arriesgas a los países, arriesgas a los pilotos, y por otro lado es una escalada brutal. Claro. Y sí, dime. Es que Irán llegó a atacar Tel Aviv, que es la capital israelí, ¿no? Uh-huh. Hubo mucha confusión por lo que estuve mirando en Twitter, Reddit y todas estas fuentes. Mucha gente dice muchas cosas. Porque al principio parecía que iba a haber un contraataque. Creo que había dicho el presidente de Israel que no tendría precedentes. Sí, eso ha dicho. Pero luego no pasó por igual intervención de Estados Unidos para evitar una escalada del conflicto. Entonces, ese contraataque del que mencioné, el que acabo de mencionar, va a ocurrir, ya ha ocurrido. Va a ocurrir. Ha habido un ataque, han sufrido un ataque, pero han dicho los israelíes y los americanos que no han sido ellos. No me parece que sea, si lo vieran, o sea, que no sea, eso no tiene pinta de que sea el contraataque, porque cuando sea el contraataque será algo que anuncien, sobre todo porque lo que buscan es motivar a la población y decirles, oye, mira, que nos atacáis, pues os hacemos esto. Parece eso, que se barajan esas 2 opciones que te comentaba, un ataque masivo aéreo o un ataque masivo de hackeo. Un hackeo masivo. Claro, es mucho más complicado un hackeo masivo. Necesitas agentes infiltrados para poder ayudarte a hackear para, pues, por ejemplo, la industria, todo este tipo de cosas, infraestructuras críticas, hospitales, todo esto necesitas gente infiltrada. Es algo muy complicado que lleva mucho tiempo. Pero por otro lado no es una cosa tan bestia, no arriesgas a los pilotos y bueno, es menos arriesgado que un ataque aéreo. Por otro lado, también no sabes exactamente qué ha destruido, porque si tú bombardeas una zona, pues sabes que el daño que has podido causar. Si tú lanzas un hackeo y... Al final estos software están muy preparados para repeler este tipo de ataques. Y luego, por otro lado, lo que comentas Estados Unidos, sobre todo lo que se ha encontrado con esto es que se ha visto en pañales, porque lleva sacando tropas de Oriente Medio, de toda esta zona, durante mucho tiempo, reenviándolas a la zona de Asia para prepararse. Se está preparando contra una guerra contra China al final. Y no lo digo por ser alarmista ni... O sea, es una guerra contra China. Se están preparando por una posible guerra contra China. Vuelvo a decir lo que... por ejemplo, Trump lo sabe. Trump lo que buscaba era que Europa se las arreglara por sí solas para él poder centrar todos sus esfuerzos contra China, porque sabe que China es el rival económico de ahora mismo más fuerte que hay de Estados Unidos, y por otro lado va a ser el que acabe mandando el cotarro a no mucho tardar, en un plazo de 10 años a lo mejor, por la economía que tiene, por la tecnología, véase esto lo decía Borrell, que por lo visto la mayoría de la pólvora que obtiene la Unión Europea la saca principalmente de China. Y con eso sumas, bueno, yo lo estudié cuando hice la FP de transporte y logística, lo estudiamos los aranceles y tal. A China se le pone una cantidad de aranceles a los productos porque, claro, invaden el mercado europeo y, te hacen una competencia brutal al producto. Se ve con el coche este nuevo que van a sacar. De Xiaomi, que es un coche que está baratísimo. Y claro, y por una cosa tan europeo, claro, y una cosa no se puede depender de China porque sabes que te puede hacer la puñeta económicamente, y que es una manera también de hacer la guerra y de ponerte a sus pies. Y Estados Unidos, claro, se ha encontrado en este contexto por eso ha movilizado 2 de los 4 portaaviones nucleares que tiene actualmente. ¿Ha movilizado? Sí, los movilizó ya cuando empezó el conflicto. ¿Y los mandó al Mediterráneo? Está en el Mediterráneo, sí. Junto con sus tropas de marines, volviendo otra vez a mandar todo a toda velocidad, porque claro, había estado sacando tropas y ahora se ha encontrado con que tiene que volver otra vez a mandarlas para allá. Un auténtico jaleo. para resumir. Y bueno, pues en esas estamos, a ver cómo reacciona Israel, como si va a atacar Irán finalmente y la escalada sube, si va a atacar aún más Gaza y masacrar todavía más a la población civil. Y luego, por otro lado, que es una pregunta que me hago yo, que
pregunta a Rusia le interesa tener un vecino que sea una potencia nuclear y encima con una ideología radical extrema como es la de Irán. Hombre, yo creo que no, pero por otro lado luego les está pasando mucho armamento Irán a Rusia. Por ejemplo, los drones, muchos de los drones son iraníes. Entonces, claro, es una situación muy compleja, a ver cómo nos desenvolvemos. Igual mañana cogen y mandan un bombardeo masivo. Claro, ahora mismo igual cuando se publique este podcast el tema haya cambiado. Claro. O sea, voy a decir la fecha para que la gente luego no diga, que, ¿sabes? 21 de abril. 21 de abril. Así que cuando 21 de abril ya. 21 de abril. ¿Cómo pasa el año, eh? Sí. Y en un mes ya vacaciones. Pero a ver cómo se desarrolla. Es que cuando dijo Netanyahu bueno, un contraataque sin precedentes, yo dije, hostia, nuclear. No, yo creo que no va a escalar hasta ese punto, ni de coña, ¿no? Eso no es viable porque pierde. A ver, ahora mismo Israel, lo cierto es que Netanyahu está muy jodido. Porque ha perdido, por un lado, la credibilidad internacional. Sí, la comunidad internacional. Pues, hombre, tienes, por ejemplo, los alemanes, ¿por qué apoyan tanto a los judíos? Porque se sienten culpables por todo lo que ha pasado. Pero luego, pues, por ejemplo, el resto, ¿qué es lo que están haciendo al final? Es un bueno, en cierto modo. ¿Cómo está el tema en la Franja de Gaza? ¿Siguen bombardeando población civil? Sí. Y sí, ahora estaban preparando para invadir, la zona esta del sur. Se me ha ido el nombre. Bueno, no, sí. Continúa, estaban sacando tropas porque decían que Hezbollah igual ataca por la zona del Líbano. Pero bueno, sí, en principio continúa la guerra. No están dejando pasar prácticamente ayuda humanitaria. Ellos se escudan en que puede llegar a Hamas, que sí que es verdad, parece que gran parte del dinero que se había mandado para ayudar a Palestina se lo ha ido tomando Hamas. Pero por otro lado, bueno, es que lo estamos viendo que están muriendo a patadas civiles. Muchos civiles. Y bueno, pues es una situación muy complicada. Muy terrible. Eso es que también comentarlo. Jamás. Hezbollah en el Líbano está también haciendo movimientos. No les conviene una guerra porque saben que Israel se los turbopapea. Sí. Pero por otro lado, Israel sabe que meterse a atacar el Líbano ya lo intentaron una vez y salieron bastante caldeados. ¿Y porque, sí. No, que es una zona que la conoce muy bien Hezbollah, está muy bien atrincherados, hay nidos de ametralladoras, campos de minas, es una zona que es Vietnam. Y entre Irán y Israel, ¿tú crees que va a haber una escalada a una guerra más tradicional? Es que no comparten frontera, entonces debe ser todo aéreo, entiendo. No lo sé. Yo ahí... En cuanto a fuerzas de ejército entre Irán y Israel... Dios, fantasmas aquí. Sí, literal. Ahí me pillas porque yo la verdad que no es una materia en la que sea muy ducho, muy verso. Y ahí me pillas más. No te sabría decir. A ver, desde luego, si empieza una guerra como tal, lo importante habría que ver la situación de cómo reacciona Estados Unidos y cómo reacciona Rusia. Principalmente Rusia, yo creo que tiene más una idea de pasar, porque tiene las manos llenas con Ucrania. Y Estados Unidos, pues por un lado, tiene a la prensa internacional y su propia población que está bastante en contra de ayudar a Israel. Por lo dicho, que sí, que está, porque Netanyahu ha puesto toda la población, bueno, no toda la comunidad internacional, pero gran parte de la comunidad internacional en su contra, a su propia gente en su contra, porque sigue habiendo muchos rebeldes y según parece, muchos rehenes, perdón, no rebeldes, y según parece, los bombardeos de Israel han matado a rehenes judíos y las familias de los rehenes están haciendo mucha presión y luego entre su propio gobierno, es un gobierno de coalición que hay una parte que está muy, muy radicalizada, israelí, y hay muchas grietas. Habría que ver lo que pase cuando vaya un tribunal que se empiece a investigar si ha habido crímenes de guerra, que según parece sí. Sí. Y a ver Netanyahu qué va a hacer. Mi impresión, en cierto modo, es que está intentando alargar su mandato, intentar alargar eso, que la guerra todo lo que pueda para evitar que se le pueda juzgar. Y, pues, por ejemplo, esto para él ha sido un balón de aire. Porque ahora, de cierto modo, les legitimiza a atacar. A atacar y ante su propia población. Porque, claro, ya no es estamos masacrando. Es que no, nos han atacado y un ataque además que ha sido masivo, que ha sido un bombardeo de saturación al final. Si quieres
comentar algo más de Israel o Palestina y no, de Irán? momento... O si quieres pasamos al otro conflicto que hay, que es ya... Bueno, lo más importante, que dentro de todos los conflictos que hay, que ahora mismo creo que hay 40 y pico guerras abiertas. O más conocidos o más hablados, podemos hablar mejor. Que nos afecta más también. Nos afecta más, claro, aquí a Europa, que es el de Ucrania y Rusia. Sí. ¿Cómo está el conflicto actualmente? Pues ahora mismo la ofensiva que... No sé si me acuerdo si lo habíamos comentado en el anterior, pero bueno, Ucrania lanzó una ofensiva, una contraofensiva y no llegó a nada. Y ahora mismo Rusia está haciendo pequeños ataques de tanteo, de diversión, que se llaman. No porque sean divertidos, sino porque son para distraer la atención del enemigo. Ucrania le está faltando municiones. Estamos viendo que a Trump en campaña, también créete la campaña de Estados Unidos, porque eso es muy de hacerle show. Estamos viendo eso, que está diciendo que cuando él salga elegido que la guerra va a acabar en 2 días, que va a llegar a un acuerdo. Hablaba de cederle el Donbass y Crimea a Rusia y que Ucrania conserve el resto de su... Claro, extremo. Sí. Bueno, Trump también decía que nunca hubiera empezado la guerra con él como presidente. Era algo que no dependía de las cosas como son. Pero luego, por otro lado, durante el mandato de Trump en Siria se intentaron retirar y no pudieron. O sea, Trump tuvo que dar marcha atrás porque era imposible. Porque, vamos a ver, el problema ahora de retirar la ayuda es que, por un lado, han hecho una inversión bestial. Que, a ver, se habla de en torno al 5% del presupuesto de armamento, que no es mucho. O sea, es dinero, pero no es mucho para... Sobre todo, y han dejado a Rusia, no te voy a decir de rodillas, pero le han metido una buena tunda. Sin perder a un solo soldado, prácticamente. Sí. Por un lado, tenemos eso. Por otro lado, está apoyando a Taiwán y está apoyando una serie de países. Si coge y se retira, pues van a decir esos países a los que está Estados Unidos apoyando, oye, a mí de repente me puedes coger y dejar de... Si la cosa se pone muy chunga, me puedes coger y me puedes dejar de apoyar. Con lo cual debilita su posición internacional. Entonces, pues claro, es una situación muy compleja. Es una situación... No se sabe lo que va a pasar porque Trump es muy veleta internacional. Yo no creo que deje de apoyarles. Sería una mala jugada. Porque sí, tú te sales de ahí, la guerra se termina y ya está. Pero pierdes prestigio internacional y luego una inversión que has hecho muy grande se va... Durante 2 años ya. Llevamos 2 años ya de guerra. Esa es otra. Rusia está avanzando, pero al paso de caracol. O sea, no puede ser que todavía no hayan capturado la capital del Donbass. ¿Qué es Donetsk? Sí, bueno, no han conseguido capturar ambas. No han conseguido capturar ambas. Las posiciones ucranianas pues se están fortificando a toda velocidad y lo mejor que pueden. Se está oliendo un ataque ruso porque es lo que toca. Atacó Ucrania. Está ahora está reorganizando fuerzas y haciendo acumulación de material. Y ahora la oportunidad de atacar la tiene Rusia. Es un poco el péndulo de la guerra. Si tú dejas de atacar, pues estás dejando que el otro tome la iniciativa operacional. Con lo cual, eso, Rusia parece que va a atacar. A ver cómo lo hace. Pero tampoco tiene pinta de que vaya a conseguir avanzar mucho. Desde luego, lo que quería, que era al final conquistar Ucrania, o más que conquistar Ucrania, que Ucrania volviera a la zona de influencia rusa, no lo ha conseguido. Igual lo consigue si consigue hundir el frente de alguna manera y hacer que el ejército ucraniano se retire en desbandada. Es que eso parece imposible a menos que se retire la ayuda. Es que, y aún así, o sea, con las leyes de movilización... Bueno, no tiene pinta de que sea algo factible. Rusia ha perdido. Ahora puede perder menos, yo creo, pero su esfera de influencia se ha quedado machacada y sobre todo hay un daño brutal que es irreversible, que es Finlandia. Que Finlandia ha salido completamente de la esfera de influencia rusa y ahora vendrán los prorrusos a decir, es que Finlandia se ha metido en la OTAN. No es ya que, como está un poco de yo estoy aquí, bueno, hago algo con Suecia y tal, sí, pero no... Se ha metido en la OTAN, Finlandia. En el otro bloque. Claro, literalmente. En el otro bloque. Y ha doblado la frontera terrestre con Rusia. Es, por ejemplo, la guerra de invierno. En la guerra de invierno y en la guerra de continuación, en la cual Finlandia, por un lado, se defiende de Rusia y por otro lado, ataca con el eje. Pierde Finlandia. Se cargan, tienen, creo que era en torno a
sea, tener una población de 4 millones de habitantes, creo que tuvieron en torno a 100.000 bajas. Que eso es una generación, o sea, es una barbaridad para un país de esas. Y pierden parte del territorio, pierden la zona más cerca del Leningrado. Pero a la larga, ¿quién ha ganado? Ha ganado Finlandia. Ya. Ha conseguido salirse completamente de la esfera de influencia de Rusia. Y estamos hablando de Finlandia, que era en la época zarista era el gran ducado de Finlandia. Era un país que era títere, que era de títere de Rusia. Y ahora está en contra completamente. Le ha doblado y luego Suecia, que bueno, Suecia era no era el contrapeso de Rusia, pero bueno, era una gran potencia en la zona que bueno, que siempre había estado ahí un poco neutral. Neutral. Apoyó a Finlandia en la guerra de invierno, apoyó al eje durante la Segunda Guerra Mundial en contra de la URSS. De hecho, bueno, los voluntarios, que ya lo hablábamos, la Viking y los voluntarios que volvieron, no es como por ejemplo en la división, la Carlomagno francesa, que los voluntarios que volvieron eran parias. En Suecia los trataron como héroes porque habían ido a luchar contra el comunismo y a defender sus países al final, en la cruzada contra el comunismo. Un poco aquí como la división azul, ¿no? Sí. Claro. Era un poco el sentimiento. Sin la guerra civil de por medio, obviamente, y tal. Pero Rusia ha recibido un palo y luego, pues por ejemplo, en la zona de Georgia y tal, ha perdido mucha influencia. Y luego, pues, es que los rusos estos, los prorrusos, perdón, que... O sea, son unos fanboys completos. Dicen, no, es que este es un plan súper preparado que van a coger y ahora Ningún país quiere estar en guerra más de... Que es carísimo. Ningún país quiere estar en guerra. Eso va a empezar. Claro. Pero 2 años. 2 años que ha perdido mucha influencia. O sea, han perdido unas cantidades bestiales de influencia de lo que decimos, Finlandia y la zona de Georgia y tal. Va a quedar súper... O sea, a los pies de China para poder reconstruir el país. Es verdad que se ha conseguido evitar muchas sanciones, pero el ejército ha quedado muy tocado y se está viendo, cada vez hay menos vehículos. La reputación internacional en cuanto a su ejército, que era considerado el tercer mayor ejército, segundo por encima de China incluso. Por encima de China. Mayor ejército del mundo y ahora... Y que es que se ve, es que... O sea... Vamos a ver, que se han visto carros de combate casi de la Segunda Guerra Mundial. Que estamos hablando de T-54. Que los prototipos se crearon en el 45. Bueno, no me acuerdo si en el 40. Creo que el T-54 creo que era el del 45. O sea, no es un plan maestro, no. O sea, eso es lo que he dicho. Ningún país quiere estar en guerra más de 2 años. Ha perdido a Wagner. O sea, bueno, lo han vuelto a mandar a África, pero la traición de Wagner ha sido bestial. Se han tenido que cargar a su líder. Se me acaba de Prigozhin. A Prigozhin. Ha quedado muy dañada la estructura rusa. No te digo que... O sea, no van a llegar a Moscú. No. Bueno, están teniendo ataques dentro de su territorio, incluso con drones ucranianos. Pero el daño que han recibido es mucho. O sea, incluso si consiguen ganar, va a ser una victoria, bajo mi punto de vista, pírrica. Porque si consigues... completando los objetivos, que no nos olvidemos que el objetivo de Rusia es invadir Kiev, o sea, volver otra vez a tomar a Ucrania bajo su órbita. Sí. Es decir, que tienes que tomar Kiev y Odessa principalmente. Sí, claro. Y bueno, y la zona del Donbass. O sea, no vale decir, no, es que ahora el objetivo es tomar el Donbass. No, el objetivo era tomar, igual que al principio fueron a por Kiev. Claro, es que no hay mayor ejemplo. Los Spetsnaz intentaron entrar en Kiev. Y, por ejemplo, por otro lado, Ucrania ha quedado devastada. O sea, el objetivo de Ucrania al final es sobrevivir. Sí. Y de momento lo está consiguiendo. No va a poder mantener y no ha podido mantener la integridad territorial porque ha perdido territorio, pero estamos hablando de cuánto ha perdido. Un 10% del territorio, un 20% de... No, 20 yo creo que tanto no ha sido. Pero... Y al principio la guerra era mayor, la pérdida. Sí, consiguieron rechazar a los rusos y hacerles, sí, efectivamente. Entonces, pues no sé. Y por otro lado, a ver, que Ucrania cuando también se ve con el contraataque, dicen, no, es que buscaban desgastar. No, buscaban rechazarles otra vez y no han conseguido rechazarles. No consiguieron rechazarles la contraofensiva ucraniana. Pero bueno, ahora mismo estamos en eso. Este año que va a ser decisivo, seguramente. ¿Tú crees? Porque es que ya va mucho tiempo y mientras se mantenga la ayuda, ¿no?, de Estados Unidos. Se hablaba de un año tipo 1916. Es decir, un año en la que se va a acumular material y el año que viene ya vamos a ver un gran ataque que de alguna manera rompa el frente o consiga
llegar a algo, porque ahora mismo tampoco están muy de acuerdo. Y bueno, y luego está Trump, que bueno, pues es la variable esa que está ahí y no está. De Estados Unidos. Claro. Y todo esto que se rumoreaba en su día, ya hace un año por ahí, de ataques nucleares estratégicos. A ver, eso de Rusia, eso no se ve muy lejos. De momento no. Eso tendrían que verse. Yo creo que se tendría que llegar a Crimea. Y de momento no. Hombre, sí es verdad que la Armada rusa ha recibido un varapalo brutal. O sea, me decía Joel, que ha estado aquí, por cierto, sí, me decían, coña, me pasaba los vídeos diciendo, pero vamos a ver, yo esto no lo entiendo, que cómo pueden estar metiéndoles drones a atacar barcos. Que es que les entran y les impactan contra los barcos, que bueno, los submarinos también han quedado muchos submarinos, no tenía muchos en el Mar Negro, pero han quedado muy tocados. No sé, desde luego... Hombre, en una guerra normalmente ningún gana, a no ser que sea una guerra, una victoria, vamos, espectacular, en la cual muy rápidamente consigues muy rápidamente con pocas bajas fuera de tu territorio, pero no es el caso. Esto está siendo una guerra de desgaste pura y dura. Y si Rusia pudiera ganar, no se metería en una guerra de desgaste, porque una guerra de desgaste es el horror. Porque es poner prácticamente todo el Estado, todo el dinero, todo... Hombre, no estamos en ese punto de guerra total, pero es poner prácticamente todos los recursos disponibles a favor de la guerra. Claro. Y de momento no está pasando. Ucrania sí lo está haciendo, Rusia todavía no, pero es terrible. O sea, si llega a ese punto va a ser terrible. Y luego querías hablar del atentado. De Moscú. Pero antes, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí. Tercera Guerra Mundial. ¿Va a haber Tercera Guerra Mundial? No, coño, esto es opinión, ¿vale? Estamos lejos todavía para... No, pero ya sabes cómo es la gente, cómo es Twitter, hashtag Tercera Guerra Mundial, a ver, se acerca... Gente... ¿Cómo lo ves todo? Hombre, yo ahora mismo podía coger y deciros sí, Tercera Guerra Mundial, Rusia se va a meter en Irán, que es lo que hace la mayoría de la gente, clickbait, para sacar clips. ¿Va a haber una Tercera Guerra Mundial? Pues igual hay una Tercera Guerra Mundial. Igual que puede haber una cuarta, igual que podemos llegar a Júpiter. Ahora mismo, porque yo el futuro, pues lo siento, pero no lo veo. Ahora mismo la situación está como para entrar en Tercera Guerra Mundial, no. Y ya está. Si se sigue calentando la situación, ¿se puede llegar a una Tercera Guerra Mundial? Sí se puede llegar. O sea, está la cosa muy tensa y está cada vez calentándose mal, pero ahora mismo la situación para que haya Tercera Guerra Mundial no se da. O sea, tendría que Irán de alguna manera conseguir meter a Rusia y Estados Unidos responder. Eso sí sería una guerra mundial, y que se metiera de alguna manera la India y China. Si no, es una guerra regional, es una guerra en esa zona de conflicto. Vale. Pues si quieres, ahora sí que entramos con el atentado en Moscú. Efectivamente. En un teatro. Terrible. ¿Qué opinas? Bueno, aparte de que ha sido terrible y que es una puta barbaridad. O sea, que se han cargado cerca de 100 personas, me parece. Por otro lado, fue llevado por ISIS. El ISIS lo reivindicó el ISIS. Hubo gente que decía... Quería hablar la gente es muy tonta. La gente es muy tonta. O sea, es que es o blanco o negro. Y no ven todos los matices que hay. La gente, por un lado, decía la gente que era la OTAN. O sea, ¿va el ISIS a ponerse a las órdenes de la OTAN? Ya, o sea, cuando todos los atentados que hizo el ISIS en Europa, por ejemplo, el de París. Yo os lo pregunto sinceramente. ¿Va el ISIS a ponerse a las órdenes de la OTAN? O sea, no tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. O sea, es que ya sé que la mayoría de gente, bueno, no sé si la mayoría de gente de TikTok, pero una gran parte de la gente de TikTok tiene la mentalidad de un niño de 13 años. Sí, bueno. Un cebolleta que se dedica a estar en la casa de sus padres con el móvil esperando a que le hagan la comida. Escribir gilipolleces. Sí. ¿Tiene sentido? No. ¿Tiene sentido que sea un autoataque ruso? No. No, o sea, si se revelara que fuera un autoataque ruso. Bueno, lo primero de todo, lo ha reivindicado el ISIS. Con eso ya despeja todas las dudas, ya está. Sí. Y por otro lado, si se descubriera que lo ha hecho Rusia, que lo ha hecho Putin, tendría sería una... O sea, donde ya su popularidad... Bueno, no sé si echarlo o no, pero su popularidad en teoría está alta, créetelo. Yo no lo sé, porque por un lado sí se ve mucho, que hay muchas protestas con todo esto del opositor que ha muerto y tal. Uh-huh. Por otro lado, parece que sí que tiene apoyo. Yo me lo puedo creer porque tiene la gente muy... Pues al final Rusia está bastante cerrada, sí. y el manejo igual que aquí.
O sea, me refiero en el sentido de noticias de tal, y súmale que Rusia es una dictadura, porque no deja de ser una dictadura. Y sin duda. Tiene la gente muy lavada el cerebro. Pero claro, si se descubre de alguna manera que... Porque estas cosas al final siempre acaban soliendo salir algo. El tema de los autoataques y todo esto. Cuando ha sido un autoataque se sabe, cuando no ha sido un autoataque se sabe. Sería un varapalo tremendo para Putin. Otra cosa es que le venga muy bien. Le viene muy bien, tal y como lo que ha hecho. Es decir, ha echado la culpa a Ucrania de que ha pactado con el ISIS. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Le da todavía más justificación para atacar a Ucrania y poner a la población en contra de Ucrania. Y además, por otro lado, le da la justificación para poner todavía más seguridad y tener más controlada la población. Lo cierto es que ha sido un fallo de seguridad bastante grande. Los servicios de inteligencia americanos y ingleses ya avisaron de que se estaba cociendo algo unos días antes de que pasara. Y lo cierto pues es que ha sido... A Rusia se la tiene jurada de lo de Siria, que es que parece que Rusia no hace nada y que está... O sea, Rusia ha intervenido en el mundo árabe y se la tenía jurada, y de hecho ha habido una tanda de asesinatos, o sea, de atentados, y con más muertos y con más muertos de este. Creo que llegó a haber uno de 300 de diferentes... Bueno, joder, Rusia es un país muy grande con muchos diferentes tipos de habitantes, de unas religiones, de unas etnias, y como es normal, pues puede ser focos de violencia y de terrorismo. Y en este caso, bueno, pues es para devolverle lo que sucedió en Siria entre Rusia y el ISIS. Desde luego no ha sido ni un ataque de la OTAN ni un autoataque ruso. Y simplemente porque es que lo ha reivindicado el ISIS. Y ya está. Así que, por favor, ni todo es blanco, ni todo es negro. No. Por favor. ¿Entramos con Falblau? Entramos con Falblau. Bueno. ¿Por qué Hitler decide ir a por Stalingrado? Yo creo que... ¿Por qué decide separar ejércitos? No sé cómo quieres entrar en la operación. Vale. Recordamos un poco. Barbarroja. Venga. Se designan 3 puntos de ataque con el Schwerpunkt alemán. En vez de concentrar todo en un solo punto, lo dividen en 3. Leningrado, que era la capital, vamos a decir... de los zares, ¿no? Sí, la antigua capital de los zares, que bueno, tenían una de las ciudades más pobladas de la URSS. Un punto neurálgico en el mar Báltico. ¿Moscú? ¿No? Moscú, que era la red ferroviaria, efectivamente. ¿Y cuál era el tercero? Stalingrado. No, el tercero era Kiev. Era Kiev. Era la industria... Sí. Claro, ¿qué ha sucedido? Leningrado lo han sitiado, no lo han conseguido capturar. El primer objetivo no lo cumplen. Moscú les rechazan la operación Tifón y se ven obligados a retirarse. Se quedan a escasos kilómetros. Lo que te comentaba, sí, que llegan a ver las torres del Kremlin. Y se tienen que retirar. Zhukov les hace retirarse. Y el tercero consiguen tomar Kiev. ¿Qué pasa? Que Stalin ha desmontado la industria. Se lleva hasta los tornillos. Se lo lleva todo. Cogen las fábricas, las desmontan en trenes y a los Urales. Y ahí en los Urales, otra vez, a montar todos los obreros en condiciones que estamos hablando de Siberia. En medio invierno, sí, ¿no? Era cuando las desmontan, no me acuerdo cuándo es exactamente. Pero bueno, las condiciones de Siberia, que son terribles. Y los obreros se les ponen a... Nada más llegan los trenes a montarlo. Sin las casas hechas, sin nada, a montarlo. Te puedes imaginar las cantidades de bajas que hubo de los... O sea, se escondían debajo de las máquinas para calentarse. Y luego ya les montaron los techos y tal y ya consiguieron. Pero bueno, o sea, ponen la maquinaria de la URSS, la desmontan y la vuelven a montar a velocidad récord. Por un lado, no han conseguido sitiar Leningrado, no lo han tomado, no se ha cumplido. Moscú no lo han tomado, no se ha cumplido. Kiev lo han tomado, pero el objetivo que era pillar la industria, pues no lo han conseguido. Con esto ha sido una victoria dentro de lo que cabe, porque le han metido un varapalo bastante curioso al ejército rojo. Han avanzado muchísimo, han capturado muchísimo material, se han conseguido... Es que el primer mes de la operación Barbarroja muere, la estadística, si no me equivoco, muere un soviético cada 6 segundos. El primer mes de algo habías dicho en el anterior podcast. Es una barbaridad. Es una barbaridad. O sea, claro, estamos hablando de que el régimen de Stalin es tan férreo que hay, por ejemplo, hay episodios de soldados en baterías de artillería que les flanquean los alemanes y les atacan, y los tíos no se defienden porque las órdenes han sido disparar hacia adelante, no defenderse. Y entonces lo que hacen es, los están masacrando y los otros están viendo que les están masacrando y le tienen tanto miedo al camarada Stalin, y estos soldados, y sus oficiales, le tienen tanto miedo que no se atreven a desobedecer las órdenes, incluso con los alemanes machacándoles.
Con lo cual, y luego las cargas estas masivas que hacen contra las ametralladoras, que claro, los alemanes dicen, se cogen las MGs y se los destrozan. Sí. Pero claro, ahora mismo encontramos con que están las fuerzas operativas, creo que de 105, no me acuerdo cuántas divisiones tenían operativas a inicios de Barbarroja, no me acuerdo si debían ser entre 100 y 200. Ahora mismo operativas al 100% les quedan 8 a los alemanes. Carros de combate, si habían empezado con 3.000, les debían de quedar 300. Hostia. Los soviéticos, que habían empezado con 40 y pico mil, ahora les quedaban 2.000. Hostia, pero eso es una diferencia grande, ¿eh? Es una diferencia grande, pero claro, ten en cuenta que los carros que les quedan a los soviéticos son KV-1, T-34 y algún resto de... Es decir, los mejores carros que son muy superiores a los alemanes. Y luego, bueno, aviones, artillería, tal. Con todo esto, sí es verdad que en el frente de Leningrado hay una división que está al 100% de capacidad, que no sé si sabes cuál es. No. La división azul. Ah, sí, que como que los dejan abandonados, ¿no? No cuidan de ellos, pero no, la división azul está en el asedio de Leningrado. De Leningrado, sí. Y claro, como es una división de voluntarios anticomunistas. Esto es muy importante porque luego lo voy a volver a recordar. Son voluntarios anticomunistas armados y equipados por los alemanes, con equipo alemán, como si fuera una división regular alemana. Y como los efectivos provienen de España, pues han conseguido no las pérdidas que tienen son capaces de recuperarlas rápidamente. De hecho, ya lo veremos más adelante, en un momento dado que les atacan los soviéticos, tienen muchas bajas, pero las consiguen recuperar antes, muy rápidamente, y el problema es que lo que no consiguen recuperar rápidamente es el equipo, porque se está produciendo en Alemania y tarda más en llegar. Pues es la única división en el frente de Leningrado que ha conseguido sobrevivir. Claro, ¿qué hacen los alemanes? Dicen, a ver, no vamos a poder ser capaces de recuperar todas las pérdidas. ¿Qué hacemos? Reducimos las divisiones. O sea, aunque no estén al 100% de combatir, están pues al 60-70% de capacidad combativa. Pues les reducen y les meten ligera. Y entonces, bueno, pues las tenemos medio al 100%. que realmente no, pero como hacen con los Panzer, con las divisiones Panzer. Dicen, ¿cuántas tenían? 7 divisiones Panzer. Pues cada división Panzer ahora tiene, en vez de 300 carros de combate, tiene 150. Claro, pues tenemos divisiones, pero de menos... Claro. Que es en contra completamente de la doctrina, de su propia doctrina. Claro. Y en estas situaciones, os recuerdo, había el grupo de ejércitos norte, que iba por Leningrado, el grupo de ejércitos centro, que iba por Moscú, y el Kiev. Y el de Kiev, que era el sur. El sur, dicen, vamos a ver, Moscú no podemos tomarla. Vale. ¿Qué ocurre? Estamos empezando a notar que nos falta combustible. ¿Dónde están los depósitos de combustible? En el Cáucaso. Cerca, prácticamente enfrente enfrente, entre comillas. O sea, si actualmente está... Si esto es Alemania y esto es la URSS, pues están como en la zona lindada con Turquía, en la zona de los petrolíferos de Bakú. En la zona de Azerbaiyán. Sí, por esa zona, efectivamente, por la cordillera del Cáucaso. Sí. Que Stalingrado está un poco más arriba. Entonces empiezan a planear, por un lado, el asedio a Leningrado y por otro lado, la Operación Azul. La Operación Azul la va a llevar el Grupo de Ejército Sur. Se va a dividir el Grupo de Ejército Sur en dos partes, el A y el B. El B va a dirigirse hacia Stalingrado y el A hacia los pozos petrolíferos. Este grupo de ejércitos, el Grupo de Ejército Sur, el Grupo de Ejércitos B, va a tener el sexto ejército a las órdenes de Paulus. Que es un general... Sobre todo es un general de Estado Mayor, no es un general táctico como puede ser pues Rommel o es un general un poco raro en ese sentido en el ejército alemán, porque no es el típico este rojo que tienen los alemanes, ¿no? De atacar y de hasta cierto punto desobedecer órdenes es un tío que es lo que dice lo hace. Por otro lado, es un tío competente. Tiene un pique con Rommel porque lo mandan a supervisar a Rommel. Y le dice, pero vamos a ver, si tú te dedicas a atacar, si consigues llegar a Egipto, no te podemos suministrar.
O sea, deja de atacar, no podemos. Rommel, claro, porque avanzaba tanto, ¿no? Entiendo claro, que avanzaba tanto no era, logísticamente era imposible. O sea, para que nos hagamos una idea, en África casi le costaba más al camión llegar. O sea, era más caro llevar el camión o sea, el camión perdía más combustible llevando el combustible a los carros de combate de Rommel y volviendo que tal. Entonces, era un puto agujero de logístico. Entonces, por eso, por un lado tenemos a Paulus, que forman el sexto ejército, que lo que hacen es que le quitan divisiones a otros cuerpos de ejército y a otros ejércitos, y se las van mandando para allá. Y luego estará apoyado por el cuarto ejército Panzer. Y además de esto, como ha tenido unas bajas tan bestias, Hitler, Adolf, va a tener que llamar a sus aliados. Hasta ahora simplemente había avisado a Finlandia y a Rumanía porque tenía frontera con la URSS. Vale. Entonces ahora, claro, va a pedirles que manden tropas. Entonces va a estar apoyado por un lado por el octavo ejército italiano, por el tercer y cuarto rumanos y el segundo húngaro. Y luego creo que hay croatas, me parece, por medio. Para suplir un poco las bajas que han tenido, porque han sido bestiales. Han perdido en torno... O sea, que por ejemplo en Francia creo que pierden 150.000 hombres. En Barbarroja pierden cerca de 1 millón y pico. O sea, han tenido unas bajas brutales. Por otro lado, los soviéticos también. Entonces, pues eso, por ese lado tenemos ahí la situación de los alemanes. Por otro lado, los rusos han recibido una buena tunda. Los alemanes ya dan por ganada la batalla. De hecho, cuando inicie Fall y consigan llegar a Stalingrado, van a mandar los caballos de regreso a la retaguardia, porque dicen es que vamos a pasar aquí el invierno, no los vamos a necesitar. Y eso va a ser un poco la perdición que tienen, porque luego cuando los necesiten para evacuar, no los van a tener. Porque recuerdo que el ejército alemán es un ejército hipomóvil. Es decir, siempre nos han vendido los carros de combate, la mecanización, los Opel Blitz, los semi-orugas, los SDF. Bueno, siempre es como tengo mucha dilexia y se me olvida el nombre de los semi-orugas. Pero lo cierto es que el torno al 60-80% de las tropas se movían a caballo. Y la artillería se movía a caballo, las MGs las movían a caballo, morteros, etc. Entonces, pues tenemos eso, los alemanes de nuevo subestimando a los rusos, a los soviéticos, diciendo, no, estos son soviéticos, estos ¿qué van a hacer? Son unos pringados, los hemos machacado, no hay un ejército que sea capaz de tener unas pajas semejantes, tal. Y luego tenemos a los soviéticos. Los soviéticos, claro, están así, Stalin y dicen, bueno, los hemos conseguido rechazar de Moscú, van a volver a atacarnos porque es a donde tienen que atacar. Entonces tenemos que distraerles. Y montan en la zona de Kharkov, preparan un ataque, Zhukov y, si no me equivoco, era Konev. Preparan un ataque para distraer a los alemanes y obligarles a que no manden tropas a Moscú. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que adivina quiénes estaban en Kharkov. El sexto ejército ruso, el sexto ejército alemán y el cuarto Panzer, preparando la operación Fall. O sea, les atacan justo al punto donde están las mejores tropas alemanas del momento. Bueno, las divisiones SS, claro, las potentes, están en Francia porque están un poco cagados con que les desembarquen los ingleses y tal. Que los ingleses y los americanos estén así. Mirando, Dice, bueno, esto lo comentaba Carlos Caballero Jurado, que es un historiador que le tengo muchísimo respeto, que dice, mientras todo estaba sucediendo esto, se estaban masacrando en Stalingrado. Y bueno, los ingleses mirando a ver qué hacían con la Kriegsmarine, con la marina alemana, con los submarinos. Estaban mirando, buscando el punto del Atlántico más profundo para hundir ahí los submarinos. Vamos, que Churchill estaba fumando su puro. Estaban diciendo... así. Dicen, bueno, pues ahí están pegándose con ellos. Joder. A ver, estaban pegándose en África y estaban preparando Antorcha, que es la operación donde van a desembarcar en Marruecos. Pero bueno, que mientras estaban los rusos y los alemanes matándose y destrozándose el uno al otro, los otros estaban ahí de lejos viendo un poco, pues, tráeme palomitas y a ver qué tal. Los rusos atacan, los destrozan los alemanes, porque es que han atacado el punto donde están mejor preparados los alemanes. Y bueno, inicia Fall. ¿Y qué ocurre? Que bueno, a pesar de esta derrota, los soviéticos van a plantar cara, no van a huir en desbandada, pero, que es muy importante, no se van a dejar embolsar. Van a ir poquito a poco
retirándose, desgastando a los alemanes poco a poco. Bueno, poco a poco. Retirándose de forma ordenada, haciendo daño, plantando cara cuando tiene que plantarla y no dejándose embolsar. Claro, los alemanes esto lo achacan, dicen, bueno, estos son unos prigados, están cagados, nos tienen miedo, saben que no pueden perder hombres y no... Cuando lo cierto es que han aprendido. Han aprendido de los alemanes. Los alemanes han sido muy buenos maestros y ellos pues van a ir dejando, cediendo terreno a coste de ganando, no perdiendo tanta gente a coste de perder terreno. Y finalmente, pues van a dividirse los grupos del A y el B. El A va a los pozos de petróleo y el B va a Stalingrado. A ver, aquí hay mucho debate. Vale, a ver. Porque lo que se dice es que simplemente con el Stalingrado está, pongamos una idea, más o menos. Aquí está Stalingrado, aquí está el Don, el río Don, y aquí está el Volga. Sí. Que bueno. Va al mar... No, ¿cuál es? Se me acaba de ir. Es el negro. Sí. Es el negro, es el muerto. Chequeo el Maps, Mira el Maps porque se me acaba de ir el nombre. Bueno, tiene 2 ríos cerca. Lo que se suele decir es que se tenían que haber quedado en la orilla del Volga. Simplemente. Claro, ¿qué pasa? Que Stalingrado es la estepa rusa. Es decir, es un desierto frío. Y frío. Un desierto muy frío, congelado prácticamente. De hecho, hay fotos de alemanes en camellos. Son de esa zona, utilizaban camellos para moverse y tal. Y luego que no nos olvidemos que está la cordillera del Cáucaso, que es el monte más alto de Europa, el Elbrus. Sí, el Elbrus. Que luego, bueno, eso ya queda para otro programa, la campaña del Cáucaso. Claro, Stalingrado es importante. Yo creo que sí que se debía haber tomado. Principalmente porque no había muchas ciudades grandes en esa zona. O sea, necesitaban un poco punto de apoyo. Y Stalingrado era ese punto de apoyo. Ahora bien, por otro lado, se ofecan demasiado. Cuando se empiezan el ataque a Stalingrado, van a haber una oportunidad. Y ahora voy a hacer... Igual es un poco... Espero que no sea muy lioso. Vamos a volver al 38, la guerra sino-japonesa. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, Japón está arrasando China y tal. Y nos encontramos con Lee Zongren, creo que es Lee Zongren. Bueno, es el que luego va a ser vicepresidente de la República China, del Kuomintang. O sea, del Kuomintang no, joder, de la República Nacional China creo que se llama. Bueno, es un general chino que se va a enfrentar cerca de Taiyuan. Va a enfrentarse a 2 divisiones japonesas. La quinta y la décima. La quinta, si no me equivoco, la llaman la división de acero. Vale. O la división de hierro. Creo que era la división de acero. Y claro, es un tío muy listo. Y va a decir, vamos a ver, ahora mismo, tal y como hemos estado haciendo que salir a campo abierto, pegarnos con los japoneses nos están dando sopa de jarabe de palos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir a esta ciudad. ¿Qué pasa? Taiyuan es una ciudad que está más o menos dividida por un río. Vale. Ya tenemos el primer similitud. ¿Y qué es lo que hacen? Van a irse dedicando generalmente con granjeros chinos y tal, y bueno, y fuerzas del Kuomintang, del ejército nacionalista chino, van a ir desgastando poco a poco esas divisiones japonesas. Al mismo tiempo, la ciudad la van a fortificar. Vale. Es una ciudad no muy grande. Si tiene un río es más fácil. Sí, bueno, sí. Sí, luego, a ver, es una ciudad pequeñita, son 100.000 habitantes, que joder, a ver, son habitantes, pero por otro lado es China. O sea, es claro. No, 100.000 habitantes. Y la van a fortificar mucho. Mientras van ganando tiempo poco a poco, hasta que finalmente van a entrar la quinta división japonesa, va a entrar en Taiyuan. Y aquí pasa una cosa, que es que los chinos tenían una misión con los alemanes, la de Falkenhausen. De hecho, en el Heart of Iron, sí. No sé si te has fijado alguna vez, pero está esa misión, que está Falkenhausen, que les da apoyo, y luego tenían divisiones chinas. Había divisiones chinas que estaban equipadas con material alemán. De hecho, es que se los ve con los granadas de palo, con fusiles Mauser, con los cascos míticos estos metálicos alemanes. De hecho, creo que tenían Heilke, el G111 y Stuka. Y, por ejemplo, el hijo del general chino, del generalísimo de Chiang Kai-shek, participa en la crisis de los Sudetes. Es comandante de un Panzer II. Y participa en el desfile en Checoslovaquia. Sí. O sea, había una misión alemana muy importante.
Y las mejores tropas que le quedan son estas divisiones que, bueno, han sido machacadas, pero todavía todavía tienen poder combativo. Y entonces va a ir dejando que la quinta división japonesa vaya entrando, se desgaste en la ciudad y al mismo tiempo va acumulando tropas en los flancos del río. Hasta que lanza un contraataque y embolsa a la quinta división. Y bueno, la masacre. Es una masacre. Intentan suministrarle, hacen una serie de ataques el resto de fuerzas japonesas, les utilizan gases, que en la guerra sino-japonesa usaron pues agentes biológicos, utilizaron ¿cómo se dice? Por ejemplo, pulgas con peste bubónica, utilizaron gases. Bueno, en este caso no consiguen romper las líneas chinas y intentan hacer un puente aéreo y bueno, finalmente la división cae. Y era una división veterana japonesa. Veterana. ¿Qué ocurre? Bueno, con este señor, con Lee Zongren, creo que era así el nombre, si no ponme los subtítulos, corrígemelo. Sí. Tenía varios asesores. Tenía al que iba a ser el futuro comandante de los Tigres Voladores, que era una... ¿De los Tigres Voladores? Sí, los Tigres Voladores. Sí, los Tigres Voladores, sí. Los Tigres Voladores eran una fuerza de voluntarios aérea que mandó Estados Unidos. Ah, vale. Que mandó China. Creo que sí, que eran los Tigres Voladores. Van a estar Falkenhausen. Es un Estado Mayor muy curioso y de estas cosas que pasan al principio de la Segunda Guerra Mundial, de que como no están los bloques formados, pues por ejemplo tienes en Finlandia que le estaban apoyando los aliados y el eje a Finlandia contra la URSS. En este caso había un francés también, tenía a Falkenhausen, al americano, un francés, y había dos rusos, Zhukov y Chuikov. Y dijeron, vale, esto me lo anoto. Y lo hicieron Efectivamente. En Stalingrado. Y luego cogen el Stalingrado y lo van a replicar. Solo que a una escala mayor. Con 22 divisiones alemanas. Claro. ¿Qué pasa en Stalingrado? Stalingrado es una ciudad que está dividida por el Volga. Todos los alemanes empiezan a avanzar por la ciudad, que además primero meten un cuerpo Panzer, que bueno, pueden meter si habéis jugado por ejemplo al War Thunder, sé que los videojuegos no son la guerra y tal, pero es la manera más cercana que tenemos, ¿no? de ver un conflicto. Si os habéis metido por ejemplo el Hell to Lose o el Battlefield, si te metes por un carro de combate entre casas, estás muerto. Estás muerto, porque te empiezan a tirar piñazos y te tiran desde arriba molotov, te zumban con armamento antitanque, Entonces, pues, ellos que se pensaban que la ciudad iba a caer rápidamente, dicen, a ver, pues igual no va a caer tan rápidamente. Y claro, tienen que mandar infantería. Y aquí es cuando empieza lo que llaman ellos la Rattenkrieg, la guerra de ratas. Porque es una calle que se libra casa a casa. Por las alcantarillas, por las diferentes, la famosa fábrica de tractores que ahí se atrincheran los soviéticos. Que es... O sea, que están semanas para tomar una calle. Y luego la pierden y la tienen que volver otra vez a conquistar y van cambiando de manos. O sea, no puedes meter artillería. Por ejemplo, hay una película... No sé si la veis. Sí, dime. ¿Habéis visto o has visto Enemigo a las puertas? Sí. La viste. Pues, esa se ve bastante bien, hombre, se toman muchas licencias. Un tipo de hacer la guerra... Sí, tú contra mí... O sea... Con fusiles, sin artillerías, ¿no? Sí, a ver, algo podían usar, pero sí, claro, es muy complicado. Es una guerra muy complicada y sobre todo para la que los alemanes no están preparados. Porque ellos están preparados para una guerra de movimientos, no para una guerra de desgaste a ese nivel de calle por calle. Y los rusos sí están preparados, sobre todo porque ellos están jugando en casa y se defienden. Que eso también manda cojones que luego escuchas, o sea, lees algún diario alemán y te dicen, no, es que son unos fanáticos. Y dices, pero hijo de puta, que estás atacando a su casa. Y dices, no, es que salen debajo de las piedras, luchan con mordiscos. Y dices, pero hijo, que estás atacando a su casa, cabrón. Es que el fanático eres tú, que estás en China. Que te deja el Puente de Plata. Claro, y por ejemplo, les va a pasar a los voluntarios, sobre todo a los rumanos, italianos y húngaros, que dicen, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué se me ha perdido aquí? O sea, ¿qué cojones hago a no sé cuántos kilómetros de mi casa luchando una guerra por... Que no es mía. Que no es mía. O sea, porque, por ejemplo, Rumanía sí que lo tienen porque pierden la zona de Besarabia, la tienen que ceder y la reconquistan. Y claro, cuando van ahí, van motivados. Pero claro, los italianos que pintan un italiano. Bueno, italiano. Claro, suficiente tenían los italianos. Que los pobres... No, a ver, se les mete mucha caña a los italianos y es verdad que
Ellos no estaban muy por la labor de luchar, pero también hay que entender que el gobierno que estaban no es un gobierno como el... Tenía a Don Limpio. A Don Limpio. Pero que era un gobierno, o sea, a diferencia del nacionalsocialista, del partido nazi, que estaba muy apoyado por la población, en Italia no. En Italia los soldados estaban ahí un poco por estar. Y Mussolini era un tío que era un orador muy bueno y tenía sus partidarios, pero bueno, al final lo que comentábamos, no era el que gobernaba el país. El que gobernaba el país era el Congreso, el Gran Congreso Fascista. Y él era un poco pues el que estaba ahí, lo habían puesto el Gran Consejo Fascista y el rey. Y claro, están los italianos y están diciendo, pero vamos a ver, ¿yo qué cojones hago aquí? ¿Qué va a suceder? Que claro, Stalingrado van viendo que no cae. Que no cae. Por otro lado, no puede meter los Panzers los van apartando y van quedando en retaguardia. Y claro, no cae en la ciudad y va mandando más infantería. Estamos hablando de que pues, se iniciaron debieron ser 200, no me acuerdo cuánto 200, 300.000 hombres, se acabaron con 1 millón metidos en la ciudad. Bueno, a ver, que Stalingrado también no es solo la ciudad. Ahí, en la ciudad y los alrededores, que había pistas de aterrizaje, había a lo mejor pues, no sé cuántos kilómetros sería alrededor, pero es toda la zona de Stalingrado, no solo la ciudad, que bueno, la ciudad es enorme. Y llegan al punto de que mandan al personal personal de retaguardia, mecánicos, personal de los aeropuertos, los mandan a luchar de infantería, como si fueran infantería regular. Claro, son unas pérdidas brutales porque no es ya un tropa regular que, joder, es una putada perder infantería, porque son tropas entrenadas, pero estás perdiendo ya tropas especializadas, que eso no es tan fácil de reponer. Claro. Y claro, los soviéticos van al mismo tiempo, hacen su Maskirovka, la guerra el arte del engaño. Y por un lado, Chuikov va a estar a cargo de la defensa de la ciudad y Zhukov va a ir preparando tropas a los lados, en los flancos de los alemanes. Y van a hacer una concentración brutal. ¿Cómo lo consiguen ocultar? Pues lo primero, silencio de radio, no dejan hablar. Además, en ningún momento, por ejemplo, hablan de que van a acercarles, ni dicen lo que van a hacer. ¿Y cómo se comunican para hacer? Por habla, vaya. Por mensajería, y luego, por ejemplo, pues solo se mueven por la noche. Esto, por ejemplo, Joel me lo preguntó, porque hay una escena precisamente en la película esta, la de Enemigo a las puertas, que para la gente que no sepa de qué va, es un tirador, el mayor tirador ruso que hubo, que era Vasily Zaitsev. Zaitsev. Que se enfrenta a un tirador alemán, y es un poco pues el duelo que tiene, ¿no?, de tiradores. Y que realmente no pasó, fue una cosa inventada por Vasily. Pero bueno, es una película muy bonita, tiene sus cosas. O sea, por ejemplo, lo de vais en parejas, uno lleva un fusil y el otro un peine de munición. Eso no pasaba, por ejemplo. Sí es verdad que, por ejemplo, si había si se intentaban retirar, los fundían. O en el sitio o más atrás. Yo leí algún reporte de que contaban que los comisarios tenían ametralladoras esperando a las Maxim, creo que eran, sí. No eran Maxim, eran... Bueno, que estaban esperando que si retiraban los fundían. Pero bueno, no me acuerdo por qué decía lo de la película. Yo te lo había preguntado. Sí, hay una escena de la película que sale un semioruga alemán con unos megáfonos y van diciendo: cada no sé cuántos minutos muere un soviético rendido. Sí. Me preguntó que si eso había pasado, no pude corroborarlo. Si alguien sabe, por favor, que lo dejen en los comentarios, por favor. Sí encontré que lo hacían al revés los rusos. Los rusos hacían ese tipo para camuflar los ruidos de movimiento de tropas. Anda, claro. Y creo que esa es otra. Al final, o sea, tú, si estás en el frente y tal, tú estás viendo que hay movimiento y dices tú, a ver, aquí hay algo que huele. Lo que pasa es que los que avisaron, pues, los flancos, los alemanes estaban en la ciudad, los flancos estaban cubiertos principalmente por Italia, en el norte, si no me equivoco, en italianos y rumanos, y en el sur eran húngaros y italianos, me parece. Sí, pero alemanes... Y había algún alemán cubriéndoles, estaba, por ejemplo, la 22 Panzer, que hablaremos de ella porque es de meme esa división. ¿De meme? De meme. Y tenían algún batallón alemán que estaba ahí con ellos, pero bueno, principalmente eran tropas de los aliados. ¿Qué pasa? Que como eran italianos y eran romanos y tal, pues pasaron olímpicamente de ellos. Básicamente. Y entonces los alemanes se van
van haciendo una inversión, lo que hablábamos antes, ¿no? Una inversión tan grande de tropas y de que no se pueden retirar. Y en estas condiciones lanzan los soviéticos el 23 y 25 de noviembre Marte y Urano. La operación Marte se va a atacar Recev, que está más arriba de Stalingrado. La llama la carnicería de Recev porque a los rusos se los turbovapean. O sea, los rusos los destrozan, lo llaman la carnicería de Recev o la carnicería de Zhukov. Los rusos los destrozan. Y no, Marte no sale bien. Y en Urano, que era la operación, vamos a decir, más secundaria, sí que consiguen, revientan los flancos, que están precisamente protegidos por estos soldados italianos, rumanos y húngaros. Al segundo húngaro lo volatilizan, al cuarto rumano también. Al final eran tropas peor entrenadas, me imagino, ¿no? Pero de peor calidad. Los alemanes, que eso también es otra, que le echan mucho la culpa a sus aliados. Los alemanes cagaron para ellos, o sea, no les dieron nada. O sea, que les dieron a lo mejor Panzer, tenían Panzer 38 checos, que son un T-34 de pama y vuelas. Sí, claro, no. No tenían armamento tenían, a ver, Rumanía dentro de lo que cabe, pues construía algo, pero o Italia, pero no tenían armamento para parar los T-34 soviéticos. Y bueno, los canean y finalmente cercan Stalingrado. ¿Qué ocurre? Que los soviéticos esperaban que los alemanes, en cuanto empezaran a ver el flanco, huyeran. O sea, huyeran o se replegaran y que no, creo que calculaban que pillarían en torno a un tercio de... ¿Qué hacen los alemanes? Se meten dentro de la ciudad y pillan en torno a 2/3, casi 3 del sexto ejército. Pero totalmente cercados. Totalmente cercados. 300.000 hombres. ¿En qué cabeza cabe que eso es buena idea? ¿Qué pensaban? ¿Que mediante suministro aéreo conseguiría...? Eso más adelante, pero en ese momento es una cagada que hacen. A ver, Paulus, lo dicho, era un tío que seguía órdenes y sus órdenes eran tomar la ciudad. No sé, es algo que no se termina yo no termino de entenderlo. Claro, los soviéticos piensan que tienen menos tropas dentro de los alemanes y el cerco al principio no es tan... No hay tantas tropas porque como piensan que hay menos, pues destinan en proporción y realmente hay más tropas alemanas de lo que ellos piensan. Y encima además pillan también a rumanos dentro de la bolsa. Que claro, los alemanes están en plan, hijos de puta, que teníais que proteger los flancos. Y claro, los pobres rumanos, te puedes imaginar cómo es el sentimiento que tienen los alemanes contra los rumanos. Claro, esto es una situación catastrófica. Porque ha caído el sexto ejército completo, que decíamos que era la unidad en ese momento de las mejores equipadas, por no decir la mejor, muy reforzada, con veteranos, divisiones muy buenas. Y claro, ¿qué pasa? Que en el Cáucaso tienen que salir por patas porque dicen es que nos cercan a nosotros también. Y en este contexto aparece Manstein. Que la verdad es que es mi general favorito, el mariscal, que ya es mariscal. Manstein, cuando empieza... no me acuerdo si era el principio de Falblau o un poco antes, lo mandan a tomar Crimea. Creo que era antes de Falblau. Lo mandan a tomar la península de Crimea, que está ahí la ciudad fortificada de Sebastopol. Y la consigue tomar. Y eso es otro tipo de guerra que es muy diferente de la que están acostumbrados los alemanes a librar. Porque es una guerra de asedio. Y ahí aparecen, utilizar artillería pesada, utilizar los cañones estos ferroviarios, el Dora y el Gustav. Y consigue tomarla. Y entonces lo que dicen es, pues mira, como has conseguido esto. En este momento Hitler ya ha tomado el mando, que eso se me ha olvidado comentarlo. Hitler está hasta los cojones de que sus generales le mientan, porque es que le mienten descaradamente. Como están ya en un plan de estos han perdido, vamos a ganar, pues hacemos lo que nos salga de los cojones. Y entonces se dedican a hacer literalmente lo que les sale de los cojones. Pues dice Hitler, pues mira, como estoy hasta los narices de que me mintáis y que hagáis lo que os salga de los... Pues ahora mando yo. Y claro, con eso la caga. ¿Y qué hubiese pasado si no hubiese...? Porque vale, hacían lo que les diese la gana. Pero esas cosas que hacían eran mejor de lo que luego posteriormente les dijo Adolf. O es que es complicado. Ya sé que tampoco es lo que les hicieran. Pero... Sí, tampoco es lo que les hicieran la gana, pero pues había muchas veces que les decían, o sea, por ejemplo, Guderian me parece se saltaba a mandos, o sea, iba un poco. No es que hiciera lo que les quisieran, no era anarquía total, pero sudaban mucho las órdenes. Y se ve, por ejemplo, Rommel es el caso igual el más conocido, que a Rommel le decían, con Enigma los británicos sabían lo que hacían, les habían descodificado las comunicaciones y sabían lo que hacían. Sí. A Rommel era lo único que no podían predecir, porque Rommel decía, quédate quieto y defiende, y Rommel cogía y atacaba. Entonces,
Es un poco eso la dinámica de los alemanes. No es que desobedecieran órdenes tal, pero era un poco pues que si ellos veían una oportunidad, que en cierto modo es de lo que va la doctrina alemana, de dejar libertad si ve una oportunidad. Claro, lo que pasa es que si eso lo van haciendo ya los mandos y gran parte de los mandos, pues es un problema. Bueno, volviendo a Manstein, Manstein toma Crimea, lo ascienden a mariscal de campo, y como ha sido un asedio, dicen, pues mira, tenemos Leningrado, que es el mayor asedio de la historia, pues te vamos a coger y te vamos a mandar ahí. Entonces, claro, que es la otra punta de Rusia prácticamente. Entonces, pues va para allá y encima se tiene que comer un contraataque ruso, pierde la mayoría de efectivos con los que y al final no llega a nada. Entonces, accedió el frente, Stalingrado está rodeado y todo el grupo de ejército sur peligra. ¿Qué hacen? Mandan a Manstein y le dicen, haz algo, páralos. Y Manstein consigue recuperar las tropas que han quedado del grupo de ejército sur, que son tropas de muy baja calidad. El del Cáucaso, ¿no? No, los del Cáucaso están volviendo. Consigue recuperar los que han sobrado del grupo de ejércitos. Claro, consigue recuperar a unidades rumanas, a unidades italianas, al octavo italiano. Y junta lo que puede. Lo que buenamente puede. Y a la vez se juntan varias divisiones de las SS y forman el segundo cuerpo Panzer de las SS y lo mandan también a ayudarle, pero que él sabe que no va a llegar. O sea, porque está en Francia. Y en estas condiciones consigue, junta con lo que ha quedado del cuarto Panzer, y se dispone a ir hacia Stalingrado. ¿Te acuerdas que había dicho que había una división de Meme, la 22 Panzer? Sí, la 22 Panzer. La 22 Panzer estaba para apoyar a los rumanos en el norte, que debía de tener en torno a 40 y pico, 50 tanques. Muy pocos, ¿no? Claro, bueno, en esas estaban. ¿Qué ocurre? Que claro, como ellos habían dado un poco la guerra por ganada y que estaban en ciudad, no podían meter ahí los Panzer, pues los tapan y les ponen los motores, los tapan con paja para que no se congelen, no se enfríen, porque bueno, todos los que tengamos coches sabemos lo que pasa si hace frío e intentamos arrancar el motor. Los tapan con paja. ¿Qué pasa? Que cuando empieza la operación Urano, los tienen que sacar a toda pastilla, tienen que prepararlos para el contraataque. ¿Qué ocurre? Que claro, tú con paja el calor lo conservas. A los ratones también les gusta el calor. Anidaron ratones en los carros de combate y se comieron el cableado. Y la mitad, inservible, vale. La mitad de los Panzer inservibles. La llaman la división de los ratones. El factor más determinante de una guerra. Un ratón. No, joder, tampoco fue determinante, pero es una putada. Es una putada cojonuda. Y es una fuerza que no habría cambiado nada porque, bueno, yo creo que no habría cambiado nada, vaya, porque no eran suficientes, pero bueno, podía haber hecho algo. Y se lo comieron los ratones, los cables. Y con estas... estamos en esa situación, Stalingrado eso, cercado, las tropas del Cáucaso a toda pastilla volviendo a evitar que se los carguen. Sí. Y claro, Manstein dice, tengo que sacar a estos de ahí porque son 22 divisiones, son 300.000 hombres que están ahí, que es una locura. El sexto ejército completo, que es lo mejor, que yo no decía que sean 22 divisiones, y son 22 de las mejores divisiones alemanas que hay. Paulus, como sus órdenes son quédate y toma la ciudad, coge y se queda en la ciudad, no intenta romper el cerco. Por otro lado, también hay que entender que él dispone de las divisiones protegiendo la ciudad y los alrededores. Sí, pero claro, al final la comida se acaba bueno, claro, pero quiero decir que había también que no podían coger todas las tropas y sacarlas porque se desmorona al frente y te machacan. Entonces Paulus pues se ha quedado ahí. Y Manstein consigue llegar, los rusos atacándolo. O sea, como te puedes imaginar, los rusos no le dejan que coja y que intenta preparar un ataque que se llama Operación Tormenta de Invierno. Que esto, lo hablamos de los caballos, no tienen caballos prácticamente. Claro, y los que tienen se los para la retaguardia. Los han mandado para la retaguardia y los que tienen se los están comiendo. O sea, se los están comiendo. Claro, por la comida. Es que no tienen. Y claro, dice Manstein, vamos a ver, ¿yo cómo te saco de ahí? Y le dice, entonces le manda un mensaje y le dice a Paulus, prepara las tropas, que llego y sales y lanzamos un ataque coordinado, tú sales de la ciudad y porque yo a la ciudad no llego.
Y le dice Paulus, a ver, es que a mí, lo primero de todo, que a mí no me han dicho que salga de la ciudad. Joder, pero Paulus también vaya cabeza. Y lo segundo es que por lo menos necesito 4 días para salir de aquí. Claro, Mainstein, yo me lo imagino así. Jodimos. ¿Qué ocurre en estos momentos? Lanzan los soviéticos Operación Saturno y Pequeño Saturno, que es ya para embolsar todo el grupo de ejército sur. Y claro, dice Mainstein, me voy y te quedas ahí. Que os jodan. Y se lanza a parar en la tercera batalla de Kharkov, se lanza a parar a los soviéticos. Que de hecho aquí hay un arma que va a ser, bajo mi punto de vista, no es decisiva, pero es determinante. Es una de las mejores armas de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que es el Tiger. El carro de combate pesado Tiger, que va a machacar a los soviéticos. Entonces, lo que habíamos comentado, los T-34 son superiores a los vehículos alemanes, pero los alemanes ya llevaban un tiempo desarrollando un vehículo de ruptura mejor que lo que tenían, que era el Tiger. Lo ponen si no me equivoco, a principios del 42. Lo ponen, mandan los primeros 4, los mandan a Leningrado. Que bueno, es una idea muy buena porque un Tiger debe pesar 50 y pico toneladas. Lo mandas a Leningrado, que es una zona de marismas. Entonces es como... Pero bueno, como dentro de ellos lo planteaban como un vehículo de ruptura y era un asedio, pues bueno, claro, ¿qué pasa? Que están recién salidos de fábrica. Conforme están bajando los 4 de los trenes, 2 arden, porque tal. A uno se le jode la transmisión y al que consigue llegar se empantana. Y se empantana en medio de un ataque soviético. Los alemanes tienen que salir por patas, no lo consiguen destruir, los soviéticos lo capturan. Con lo cual, o sea, tu arma, una de tus armas más decisivas, te la acaban de capturar en tus putas narices. Claro, los soviéticos pues se ponen a estudiarlo y dicen, a ver, a este bicho con infantería le podemos zumbar, le aprenden a disparar a las minas, a las ruedas y tal, pero frontalmente, a menos de 500 metros, no tienen ningún vehículo ni cañón que sea capaz de destruirlo. Y esto va a ser, por ejemplo, Michael Wittmann, que es uno de los mayores ases de carros, no es el mayor, pero bueno, era un as muy bueno. Y tiene sus memorias. En sus memorias, pone que, explica que en un momento dado están defendiéndose de unos T-34 y la tripulación, destruyen un T-34, pero la tripulación sale. Y los otros, y el resto de de los T-34 sí, estaban atacando a toda velocidad al Tiger, porque eso, en un rango de hasta unos 500 metros, y aún así no podían hacerle daño al Tiger. Y los Tiger, claro, los van dilapidando. Y lanzan eso, el ataque. Los rusos destruyen uno de los T-34, sale la tripulación, y los otros no paran y los arrollan. O sea, imagínate, no era el miedo que tenían los americanos y los ingleses, que le tenían terror al Tiger, pero claro, es una situación de, es que me va a matar. En 2 kilómetros, en los 2 kilómetros que me acerco, me va a matar. O sea, y es, sálvese quien pueda acercarse, darle y rezar por destruirle. Al final, por ejemplo, los Tiger lo que van a hacer es los rodean. Los rodeamos y se lo dejamos a la infantería. Y, a ver, porque los Tiger... Al final no son un vehículo de ruptura, son un vehículo de defensa muy bueno porque se queda estacionario quieto y te machaca. Tiene un cañón y unas ópticas. Un tanque pesado. Es un tanque pesado. Es que lleva un cañón 88, el flak 88. Que claro, te pega un zambombazo y te fulmina. Y luego frontalmente está muy blindado. La escena esa de Fury, de un Tiger que se lo cargan 4 Shermans. No. Es fake. Es verdad que el que le destruye es un Firefly. Si no me equivoco. No era un Firefly, era la variante, creo que era la 8. Era la variante americana que sí que podía perforar frontalmente a un Tiger, pero tú un Tiger en las condiciones de la película de Fury, no sé si lo habéis visto, son 4 Sherman que conforme están yendo en convoy, les mete un zambombazo a algo, le mete un zambombazo al que está atrás en el convoy y dan para atrás y el Tiger avanza. Y ellos cargan contra el Tiger y el Tiger va pa. Y destruye 2 y al tercero le da, pero la bala no se desvía y le consigue pillar el culo y le dispara el Sherman. Un Tiger no se mueve. O sea, un Tiger se queda quieto, va dejando que se acerque, va pa, porque la mayor ventaja que tiene, como he dicho, es la distancia. Claro. Pero bueno, en Kharkov los Tigers son determinantes.
Y finalmente pues consiguen sacar al grupo de ejércitos A del Cáucaso y más o menos consiguen asegurar el frente. O sea, no, los soviéticos eso lanzan Saturno, muy envalentonados porque les ha salido bien la operación Urano. Claro. Pero no... Y en ese punto, ¿cuántas bajas alemanes podríamos... A ver, en ese punto todavía no ha caído Stalingrado. No ha caído, en ese punto. Pero claro, bajas finalmente con Stalingrado se habla en torno a 300.000. Claro. Alemanes, 400.000, italianos, húngaros y rumanos. Hubo más bajas de aliados alemanes que de propios alemanes. Claro, de hecho, cuando lanzan ese pequeño Saturno, el octavo ejército italiano, que es lo que quedaba de tal, lo volatilizan. O sea, devolatilizan de que cogen los italianos, tiran las armas y se van. Y que tiene que decirle Manstein a Hitler que se nos están yendo, que diga algo. Y coge Hitler y Hitler a llamar a Mussolini a decirle, hijo de puta, que se están retirando, que vuelvan otra vez. Y Mussolini a llamar a los oficiales y decirles, todos al frente otra vez, que se nos desmorona esto. O sea, terrible la situación. Claro, en Stalingrado, pues la situación es: están rodeados. El frente, la última oportunidad que tenían, que era el ataque de Manstein, no lo han aprovechado. Y aquí hay uno de las mayores controversias, que es que dice Goering, que era un P. inútil, con perdón, como poco, dice el ministro el que se encargaba de la Luftwaffe, dice, nana, hacemos un puente aéreo y lo suministramos. Y se queda tan ancho. Y se queda tan ancho. Que además es que tú haces los cálculos y se hablaba de que el ejército en Stalingrado necesitaba 600.000 toneladas al día. Al día. Joder. Es que si ves los aviones, que eran Junker Ju-52, el Tante Ju, lo llamaban la tía Ju, que eso es un avión a mí me gusta mucho, es un avión muy bonito, es un trimotor, bueno. La capacidad que tenían de carga y los aeropuertos que tenían, las pistas de aterrizaje y aeródromos que tenían en los alrededores de Stalingrado, es que no llegaban ni a la mitad de lo que les podían suministrar. Y sin contar que les derribaron los aviones. Que estamos ya hablando de que en ese momento pues tienes a ases, ya hay ases como la Rosa Blanca de Stalingrado, la que era una chica que murió en Kursk, que se me acaba de ir el nombre. En Kursk murió. Sí, la derriban en Kursk, pero que bueno, que era una tía muy buena y bueno, como ya otros tantos, que ya hay aviadores, empiezan a tener, ya tienen si no me equivoco, los LAG, que es un caza muy bueno, y que ya en el aire ya se están defendiendo. Y no llegan ni a la mitad, ni sin contar que les interceptan. Claro, aquí hay un problema muy gordo, que es que en el alto mando de Hitler cuentan lo que mandan, no lo que llega. Que claro, lo lanzan por un lado lo lanzan en paracaídas y por otro lado aterriza. En los aviones. Lo que lanzas en paracaídas puede caer y de hecho pasaba que la mayoría caía en manos soviéticas. Bueno, no la mayoría, pero una parte bastante curiosa caía en manos soviéticas. Y si se te has dado cuenta, esto es exactamente igual a la batalla de Taller Swan. Solo que a mucha mayor escala. Y más grande, con mayores tropas. Y eso, intentan montar finalmente van a acabar rindiéndose. El 2 de febrero, si no me equivoco. ¿Qué ocurre? Joder. Que al mismo tiempo, en noviembre, se produce la derrota de Rommel en el Alamein. Y el 9 de febrero del 43, o sea, 7 días después de Stalingrado, se produce la batalla de Guadalcanal, que es la cual los japoneses pierden. Es la primera derrota. No es la gran derrota que será Midway, que ya hablamos de ello, me parece, en otro podcast. Se produce la batalla de Guadalcanal y los japoneses pierden. Este es el punto, o sea, la gente que dice que Stalingrado es el punto de inflexión, no, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial es Moscú. Cuando se ve que los alemanes no pueden capturar Moscú, que es el nodo ferroviario. Si tú capturas Moscú, la URSS... Porque de Moscú va a Leningrado y a Stalingrado. Y a todo el frente, o sea, es el nodo ferroviario de la URSS. Coger cualquier mapa, si no tenéis, mirar el Heart of Iron, que ahí se ve muy claramente, o coger mapas ferroviarios y echar un ojo. Es el nodo central de ferroviario de la URSS. Cuando no han conseguido tomar eso, la Segunda Guerra Mundial está ganada por los aliados y la URSS. Y los aliados lo saben, ¿eh? Saben que van a pasar muy chungo.
Sobre todo cuando ya se ha metido Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Dicen, vamos a pasarlo muy chungo, pero vamos a ganar. Y Stalingrado ya es como un péndulo la guerra, ¿no? O sea, ha bajado, ha golpeado y ahora está volviendo atrás. Y eso que se comenta también de que Hitler decidió ir por Stalingrado por el golpe moral. Sí. Eso se me ha olvidado comentarlo. Es la ciudad que tenía el nombre de... Por supuesto, sí, eso la traía... Joder, es que es la ciudad de Stalin. Grado es ciudad y Stalin es pues el nombre de... Actualmente creo que se llama Volgogrado. Actualmente es Volgogrado. Y en época zarista, si no me equivoco, era Volgogrado también. Sí. Sí, claro, es un nombre que tiene mucha, es la ciudad de Stalin. Pero al final no deja de ser una ciudad. Por un lado, hombre, lo que decía yo de que es un punto de apoyo, pero muy importante sobre todo eso, que están en la estepa, que es la estepa rusa, y en invierno. Ponte tú a montar un campamento, pero sí, por un lado hay mucho empecinamiento. O sea, al principio inicia como eso, simplemente tomar un punto de apoyo, y al final se convierte ya en una cosa ideológica completamente de decir, es que hemos hecho una inversión de tropas tan grande que no podemos retirarnos. Y de hecho, están a punto, consiguen casi limpiar la orilla de Stalingrado. Llega un punto que Chuikov tiene que agarrar su fusil, su BPSH-41 y lanzarse junto con su Estado Mayor a combatir. Que creo que hay un par de ocasiones que llega, que hay una por lo menos, que casi los echan de la orilla. Y eso, que tiene que el que está comandando la defensa tiene que salir a combatir. Que eso los alemanes, los ingleses y los americanos en sueños. Están a 20 kilómetros y tal, y después que bien, nos marchamos. Había uno cuando la Operación Antorcha, que por otro lado han desembarcado en la Operación Antorcha, se consiguen desembarcar los aliados en África. Uno de los generales que estaba a cargo de Antorcha, conforme llega, coge y hace un búnker. Y se queda. Que claro, le cae una bronca dice, pero vamos, tú coges y te vas para allá ahora mismo y no te quedas a 200 kilómetros de donde tienes que estar en un búnker así, escondido. Pero los alemanes tienen cosas parecidas, ¿eh? Los generales eran muy de poner el hombro. Y si Alemania hubiese conquistado bien Stalingrado, claro, ¿qué crees que hubiese pasado? Esa es la gran cuestión. O sea, si hubiera conseguido ser capaz de mantener Stalingrado y de reforzar a sus aliados y no dejarse caer en la trampa como se dejaron caer, porque picaron el anzuelo. O sea, Stalingrado fue un anzuelo enorme y picaron de lleno. Se convinieron varias los alemanes, porque también esta famosa operación de desembarco en Calais, que al final no pasa y pasa en Normandía. Eso es diferente porque... Sí. O sea, tú coges un mapa y dices, vamos a ver, Normandía, cierras así. O sea, cierras, es como, si has visto, es como una especie de cuerno. Sí, tú cierras ahí y es una bolsa natural. ¿Qué es lo que pasó? O sea, en Normandía la gente piensa que lo gordo fue el desembarco tuvieron 5.000 bajas. Lo gordo fueron los 2-3 meses, que en 2-3 meses tienen 300.000 bajas de los americanos contra las fuerzas que están recuperándose de las palizas que les han estado metiendo los soviéticos. Ya, lo de el desembarco en Normandía, los alemanes sabían que iban a desembarcar en Normandía, su inteligencia les había avisado. Lo que pasa es que dicen, no, porque tú cierras aquí y tienes una bolsa. No tiene ningún sentido que hagan eso. O sea, nos van a desembarcar en Calais, que está al lado, y que como consigan meterse ahí, es el acabose. Y por eso en Normandía consiguen que funcione, porque juegan un poco también con la lógica alemana. Y se la juegan. Por otro lado, claro, pasa lo que pasa, que pues tienen una serie de bajas. De hecho, Normandía, Eisenhower tenía una carta preparada. Eisenhower era el que estaba a cargo de las fuerzas aliadas. Eisenhower tiene una carta preparada porque él piensa que va a salir mal y en plan, bueno, pues mira, lo siento, ha salido mal, hemos perdido mucha gente y no ha salido bien, pero salió bien. Y si hubiese ganado, entonces... Sí, perdón, que me voy. No, es que no nos hemos... A ver, claro. La cosa es el Cáucaso. El petróleo del Cáucaso. Yo creo que el primer error de concepto es que ellos querían... no está muy claro si querían quitarle el petróleo a la URSS. O sea, en cualquier caso querían el petróleo para utilizarlo ellos. Lo primero de todo, y eso creo que lo dejamos para un podcast, son varias preguntas, que es... ¿En cuánto tiempo habrían conseguido tener operativos los pozos de petróleo? Ya. Porque el combustible que utilizaban los alemanes, si no tengo que mirarlo, creo que era gasolina.
No, diésel creo que eran los soviéticos y gasolina eran los alemanes, me parece. Igual me estoy equivocando. Tenían que refinarlo y convertirlo, y eso es un movidón. Lo segundo, la mayoría de pozos de petróleo, los que consiguieron pillar, que fueron, no me acuerdo, los de Grozny, pillaron algunos pozos de petróleo, llegaron a pillarlos, pero los habían dejado ardiendo los soviéticos. Claro. Ponte tú a apagar eso, los fuegos y tal. Y luego que es que, o sea, ya en el 42, a finales del 42, como... O sea, a los soviéticos ya les están suministrando los americanos. O sea, vale, sí, córtales el petróleo del Cáucaso, pero es que los americanos ya les están mandando la misma cantidad prácticamente. O sea, habría sido muy importante porque los únicos pozos petrolíferos de Europa son los de Rumanía, los de Besarabia, y alguno que tiene muy anecdótico, hay alguno en Alemania. Y luego el petróleo sintético, pero pozos de petróleo decentes para suministrar un ejército solamente tienes los del Cáucaso. Porque claro, de Rumanía estaban bebiendo los alemanes, los italianos y los rumanos y los húngaros. O sea, todo el eje. Sí, claro. Les pasa algo parecido a los japoneses, que por eso acaban atacando las Indias Orientales. Claro, que era donde estaba de Holanda, ¿no? Entiendo. Eran de Holanda, sí. De Holanda y la Malaya británica, que estaba bajo dominio inglés. Y claro, esas son ¿habrían cambiado algo? ¿Habrían conseguido poner operativos los pozos de petróleo como para poder utilizarlos? Esa es la pregunta. Hombre, yo creo que sí. Y igual habrían cambiado las cosas, pero es que ya en ese punto es complicado, ¿sabes? Es que es muy complicado, sobre todo porque es que el problema principal que tiene Alemania es que el esfuerzo, la guerra total, la hacen después de Stalingrado. El discurso que os invito a escucharlo de Himmler, que da de propaganda, Goebbels, llama el discurso a la guerra total. Era brillante Goebbels, como... Era muy... sí, se está estudiando a día de hoy en marketing. El discurso que llama a la guerra total al pueblo de Alemania lo da después de Stalingrado. Porque ya ha sido... Claro, es muy curioso porque se ve en la propaganda, ¿no? En la propaganda alemana empieza hemos ganado la guerra, que da el sentimiento. De hecho, 2 semanas antes de que se produzca Stalingrado, el cerco de Stalingrado, Hitler en el push, celebrando el push de Múnich, esta reunión que hacía con los dirigentes del partido nazi y tal, dice: Stalingrado ha caído. Y se imparte la orden de que Stalingrado ha caído. La sensación que tenía la población era eso, la propaganda era: vamos a ganar la guerra. Cuando se produce Barbarroja, que no consiguen... empieza: hemos ganado la guerra. Cuando se produce Barbarroja, que no consiguen los objetivos, pero tal, vamos a ganar la guerra. Y cuando se produce Stalingrado, tenemos que ganar la guerra. Sí, va poco a poco como disminuyendo. Claro, ¿no? O sea, llega un punto que empiezan diciendo que los soviéticos son infrahombres, y acaban diciendo que son unos salvajes que como te agarren a las mujeres, bueno, no te voy a decir porque no censura, pero y acaban de ser, son unos putos paletos pringados, son unas bestias que nos van a destrozar, que van a acabar con el pueblo germánico, y es muy curioso la propaganda, cómo va pegando bandazos. Bueno, pegando bandazos no, cómo va yendo a lo contrario. Claro. Y sobre todo eso, Stalingrado es, en resumen, supone que ya se ve que, por un lado, los soviéticos no van a perder y Alemania no va a ganar. Y puede tratar de llegar a unas tablas, pero no va a ganar. Y luego, por otro lado, los aliados de Alemania van a buscar la manera de salirse. O sea, Mussolini le pide a Hitler que pacte con Stalin. Es que mueren italianos, mueren 150 y pico mil. O en torno a 100.000, 150 y pico mil. Y de hecho se plantean ocultar Stalingrado, pero ¿cómo ocultas esas bajas? ¿Cómo ocultas que 22 divisiones, que 300.000 hombres han caído? Y encima me dijiste que una división italiana o unas divisiones el 8º ejército italiano. El 8º ejército italiano. No, dilapidado. El segundo húngaro, dilapidado. Y el 4º rumano, dilapidado. El 5º rumano, no sé, que no ahí me pillas. Pero sí, creo que vaya locura. Que tiene más bajas los aliados de Alemania que la propia Alemania.
Y claro, y antes de que se me vaya, poco después lanzan Estrella Polar en Leningrado los soviéticos. Y lanzan eso, un ataque en pinza para rodear a las tropas que están asediando Leningrado. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de carros de combate, creo que tenían 10. 5 Tiger y 3 Panzer 4, me parece que eran carros de escolta, eran o Panzer 4 o Panzer 3. ¿Qué ocurre? Que atacan uno de los flancos que está protegida por la División Azul. Y la División Azul no son soldados como los italianos o los rumanos que están ahí por estar, vamos a decir, son voluntarios anticomunistas y equipados con equipo alemán. Y con experiencia. Y bueno, con experiencia de la guerra civil. Es que los machacan a los rusos. Es que los machacan. Y sin carros de combate y nada, hombre, tienen bajas muy, muy fuertes la División Azul. Pero es que dicen, o sea, y retroceden algo, pero es que dicen, vamos a ver, están tranquilos. Porque dicen, vamos, y lo bueno de la División Azul es que, y quiero decir, yo no comulgo con las ideas que tenía la División Azul, pero, o sea, las cosas de historia son las que son. La División Azul, hay mucha gente aquí en España, sobre todo, que dice que eran, ¿cómo se dice? Que eran comunistas, que los habían pillado, los habían obligado a ir para allá y que muchos... no, y por una cosa muy sencilla, tenemos las cartas. Tenemos las cartas de los soldados que fueron para allá. Y creo que hubo un caso de un oficial que se pasó al bando comunista, pero porque estaba hasta los cojones de la guerra. Pero es que la mayoría eran fanáticos anticomunistas. Fue una de las maniobras que hizo Franco para librarse de Falange. De los más. Claro, Franco fue de manera muy inteligente apuntalando su gobierno. Su dictadura, vaya. La Falange era, digamos, el... Claro, y se va viendo que van desapareciendo casualmente todos los líderes. O sea, Franco, de hecho, en la guerra civil no inicia el golpe, lo inician Sanjurjo, lo inicia Mola y lo inicia Primo de Rivera. A Primo de Rivera lo deja morir. Sí. De hecho, los falangistas y los franquistas no se llevan nada bien por eso, porque Franco, o sea, los republicanos le ofrecen cambiarlo por prisioneros y Franco le dice no, mi rey. Y lo fusilan. Sanjurjo tiene un accidente. Y Mola también. Sanjurjo tiene un accidente que sí que parece que fue un accidente, porque parece que llevó mucho equipaje en el avión. Y claro, los aviones de aquella época. Pues, y se cayó. Y Mola. Se dice que lo mató. Orquestó otro accidente. Y casualmente, pues, de hecho, Franco no sabían si iban a contar con él. O sea, porque estaba ahí. Yeah. Y bueno, se acaba haciendo con el poder. Bueno, joder, fue el único dictador que llegó viejo. Sí. Con igual Stalin, pero Stalin lo deja morir. Literalmente. Pero, bueno, eso. Y la División Azul lo que mandan a fanáticos anticomunistas. Y sabemos, o sea, y por ejemplo, por las cartas, pues sabemos que no estaban desanimados, ni mucho menos, porque habían dicho, vale, es que nos han hecho retroceder, pero es que les hemos clavado 30.000 muertos, o sea, una puta barbaridad. Y dicen, pues, para que no se eche de aquí, pues ¿cuánto tienen que poner de por medio? 5 millones. Y la Estrella Polar, la Operación Estrella Polar, la consiguen rechazar los alemanes. En parte gracias a la División... Bueno, en parte no, gracias a la División Azul, una de las pinzas que la paran ellos. Y luego finalmente la División Azul la van a retirar porque con Operación Antorcha... que de hecho, dato curioso, el primer libro que leí de la Segunda Guerra Mundial así serio fue Un ejército de la amenacer, que va precisamente de esa de la Operación Antorcha. Que esa también hay que dejarlo porque hay una anécdota que me hizo mucha gracia, que lo preparan en Estados Unidos, se están preparando las tropas para África y tal, y uno de los generales coge y encierra en los vagones a los soldados para simular las condiciones de África. Que en pleno verano en Estados Unidos. Claro, si no murieron ahí de milagro. Si no murieron de puto milagro, le cae una bronca. Le cae una bronca al general. Tú imagínate. Para simularla es que hay que estar colgado. Bueno, es que los generales americanos, bueno, es que todos los generales eran todos por ejemplo, este Patton, que es igual el más famoso, que era el general Patton, que le tenían, lo llamaban un poco el Rommel americano, porque era el general que más miedo le tenían los alemanes, porque era un general americano a su manera. Es decir, que de atacar. Y era un retaco, era muy bajito, con voz de pito, iba con espuelas, con 2 revólveres, con casco.
No, como si fuese un vaquero casi. Como si fuera un vaquero. Y es que, de hecho, cuando llegan a Antorcha, empiezan a desembarcar, el pavo se pone a desembarcar, a ayudar a los soldados a desembarcar. Que le agarran los tíos y dicen, pero tú ponte a dirigir la operación, ¿qué haces tú ahí? Y luego, por ejemplo, cuando está para la moral de sus tropas, yo creo que lo eleva mucho, saber que tu general está contigo en primera línea. Y se llevaba, por ejemplo, muy bien con los franceses porque él le gustaba mucho la cultura, él se considera un caballero y le gustaba la esgrima y tal. Y de hecho, Normandía, se conocía muy bien Normandía porque en el viaje, en la luna de miel, se habían dedicado a hacer viajes en Normandía hay muchos castillos que tenemos que ir. Hay mucho castillo y con la mujer hizo una ruta por ahí de castillos y Normandía se la conocía muy bien por eso. Pero bueno, Patton, y luego tenía una cosa que es que se cogía y se ponía a pasar cuando los soldados estaban haciendo prácticas de tiro. Él tenía como que mostrar que era en plan un hombre, un macho, esa concepción que tenía. Testosterona. Y claro, como era bajito, con voz de pito tal, y entonces se cogía, cuando están disparando los soldados haciendo prácticas de tiro, se cogía y pasaba por detrás de las dianas. Vaya puto loco. Era que, por cierto, a Patton parece que lo mataron los americanos. Sí. El tipo parecido a lo que le pasó a Rommel. El tipo lo que le pasó a Rommel, que a Rommel lo mata por orden de Hitler. O sea, le intentan hacer un atentado, no sale bien, porque no recuerdo, mandan unos aviones a matarlo y no lo consiguen matar. Y a Patton también se lo quitan de en medio, los americanos. Pero ¿cómo era? Iba a su bola, ¿no? Sí, luego, bueno, la popularidad que tenía y... Bueno, eso queda para otro, porque ya hablaremos del pobre Patton. Pero bueno, y luego la otra gran cosa que sucede en el 42-43, a finales, era la Main. Rommel, que había sido siempre la propaganda alemana, ¿no? De las fotos de Rommel en África y tal, de repente se deja de ver. Coño, ¿qué pasa con Rommel? Pues Rommel que está retrocediendo porque ha sido derrotado en el Alamein por los ingleses, por Montgomery y sus aliados, y tiene que ir retrocediendo hasta Túnez. Entonces, claro, es un año que inicia bien para el eje. Muy bien, tampoco muy bien porque no han conseguido cumplir los alemanes los objetivos de Barbarroja, pero es un año que empieza bien y acaba terrible. Porque sí es verdad que si miras el mapa, pues sí, hasta cierto punto han iniciado los alemanes como estaban de territorio incluso, pero claro, han perdido el sexto ejército. Claro, que era de los mejores. El más importante. Eran muy importantes, muy reforzados, y luego pues eso, a Rommel lo han echado lo están echando de África, y los japoneses están en Guadalcanal, han perdido, y dentro de poco será Midway. Y en Midway ya en el Pacífico es el punto de inflexión, Midway, o sea, es la batalla en la cual se decide la guerra del Pacífico y perdían la de Dios de portaaviones. Pierden el Akagi, el Kaga, el Hiryu y el Soryu, los cuatro de los 6 portaaviones de escuadra que tenían. Es que eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Y bueno, con algún barco más que tenían, algún destructor, y hay 2 cruceros, por ejemplo, 2 cruceros pesados que chocan. Pero bueno, es ya el año donde se ve que el eje no va a ganar. Y Japón en concreto, pues... Bueno, Japón es el 43, no adelanto acontecimientos. Pero eso, Alemania ya no va a ganar. Y nos queda para el siguiente. ¿Para el siguiente? ¿Qué nos viene? Pues viene, yo creo que hablamos un poco de cómo es la campaña del Cáucaso, que es una campaña muy curiosa, pues por ejemplo se lucha mucho en montaña. Tú imagínate que las baterías antiaéreas tienen que disparar hacia abajo a los aviones. Claro. Hostia. Claro que pues es muy curioso eso, sí. Es curioso. Y luego, bueno, cómo es, no quiero spoilear más, los pozos de petróleo, operaciones que hacen para tomarlos y tal. Y luego yo creo que la siguiente gran campaña que viene es Kursk. La mayor batalla de tanques de la historia, ¿no? Eso me la sé. Que ahí pues, ya va a aparecer el Pantera y las diferentes variaciones del Tiger, el Ferdinand, que de hecho o sea, lo que comentaba, ¿no? Que hay variaciones de los carros de combate que les modifican, les quitan la torreta, los vuelven anticarro, todas esas historias. El Tiger era de Porsche. Y la modificación que les hace, una modificación que lo hace en la versión anticarro, es el Ferdinand, que lleva el nombre de Ferdinand Porsche.
Luego, como son, son los que más bajas tienen en Kursk, pero son una puta mierda porque principalmente contra infantería no se pueden defender. En ese sentido son muy débiles. Y como no terminaron de hacerlo del todo bien, la siguiente versión que lanzan es el Elephant, y la que le quita el nombre de Ferdinand para que no se le relacione con para que no se le relacione con que va mal. Pero bueno, yo creo que eso, y si no, también podemos hablar un poco de la guerra en África, del Alamein, de Rommel y todo esto. Que muy interesante, ¿eh? Sí. Que además tengo para mí los dos mejores libros que he leído, que son Durante el desierto, que os los recomiendo, están muy bien. Se acaba de ir el nombre del autor. Pero bueno, es un español, luego ponlo aquí en los subtítulos. Antonio Muñoz Lorente, me parece que es. Que bueno, que son unos libros que más, no sé, a mí me han gustado mucho. Y narra las dos visiones, la de los aliados y la de los... Sí, así. Que de hecho ahí están los... Por un lado, es muy interesante porque es el único frente mecanizado al 100% de toda la guerra, por los dos lados, porque claro, tú en el desierto necesitas, o sea, tienes que moverte en camiones y en semiorugas y en carros de combate, no puedes ir a pata ni en camello ni a caballo. Principalmente porque el agua no puedes destinar agua a animales y lo más importante es eso, el combustible. Que Rommel muchas cosas de lo que va a hacer es depredar y canibalizar vehículos, depredar eso, el combustible, quitarles el combustible a los ingleses, capturarles vehículos. Bueno, es una guerra muy, muy curiosa. Y luego están, para mí, las mejores fuerzas especiales, vamos a decir, de la guerra, que son los australianos. Que son brutales. Los alemanes les tenían pánico. Pánico. A los australianos. Claro, o sea, es seguramente, bueno, no sé si decir que Australia continente, llamarlo continente, pero es seguramente el entorno más peligroso que existe en la Tierra. O sea, Australia, bueno, hay una cantidad de bichos que te pueden matar. Han visto todo ya. Tengo una prima que es biólogo marina, que ella vive en Nueva Zelanda y fue a Australia, y me contaba que vendían camisetas en plan de 100 maneras de morir en Australia. En plan, planta no sé qué, serpiente tal, no sé qué. Y luego, bueno, que hace un calor, es un desierto al final. Sí. Igual que... Salvo la costa este, que es más... Sí, que es más... La de Sydney y Melbourne. Sí, que es un poco selvático, ¿no? Hasta cierto punto. Pero el centro es todo desierto. La roca está Uluru, ¿no? No, Uluru. La roca está gigante. Sí. Claro, los australianos son tíos muy, muy bregados. Y además es que les meten sustos a sus propias tropas porque los otros no los ven. Claro. Porque se camuflan, son dos tíos. De hecho, hay mucha. O sea, sí que es muy de coña, pero por ejemplo, cuando llegaba a Montgomery, los pilla desnudos a los soldados, porque claro, hace tal calor. Claro. Y claro, dice, pero joder, todo el mundo que se ponga ahora mismo el uniforme. ¿Qué cojones estáis haciendo? Y luego, pues, por ejemplo, cualquier tipo de herida, ya tienes mosquitos, o sea, estás muerto. De hecho, había... Bueno, esto ya lo contaré porque está... Puedo dar por otro podcast. Sí, pero hablando del Tiger, ya el último, hay un caso muy curioso de el Dingo. No sé si te acuerdas del Heart of Iron. El Heart of Iron es un vehículo de reconocimiento. Sí. Simplemente es un tipo todoterreno blindado. Pues uno de esos captura un Tiger. ¿Un Tiger? Porque se le pone a girar. Se le pone a girar alrededor. Y la torreta en blanco no puede, ¿no? Y no sé por qué la ametralladora frontal no sé por qué no la usa, pero al final se acaba rindiendo la tripulación porque dice que el otro dándole vueltas. Claro, mucho más rápido que eso al jugador de War Thunder. Lo sabéis, que cuando tienes un vehículo más pequeño que el tuyo y tú uno más pesado y se te pone a dar vueltas alrededor y tú con la torreta girando en plan, mira, me cago en Dios. Pero bueno, pues yo creo que que nos lo pongan en comentarios a ver si qué queréis. Eso quería decir, si os ocurre algún tema, ¿no? específico de historia para tratar en un podcast futuro. Sí, joder, si queréis Primera Guerra Mundial o yo qué sé, o Renacimiento. Bueno, que lo pongan en comentarios y podemos prepararnos. Sí, te puedes preparar el podcast en cuestión y hacerte preguntitas como siempre. O otro de cosas curiosas que no tiene por qué ser segunda. O sea, a ver, puede ser de la Primera Guerra Mundial. A mí es lo que más me gusta, pero es cierto que hay mucha más. O del Imperio Romano. La Guerra Fría. Por historia, que no sea, ¿no? A mí es lo que más me gusta la Segunda Guerra Mundial, pero el Imperio Romano, por ejemplo, también me gusta mucho. Me gusta mucho la Primera Guerra Mundial. Me gusta. Pues, hombre, a ver, época ya moderna ya para mí pierde más la gracia.
sé de geopolítica, pero tampoco es algo que me llame mucho la atención. Me llama sobre todo... los hechos ya, ¿no? Sí. Y si es verdad, a ver, por un lado, yo creo que lo que más vende a día de hoy es decir Segunda Guerra Mundial. Pero también porque la tenemos más cerca y todavía nos sigue afectando a día de hoy. Pero por otro lado me da un poco de pena porque casi parece que no hay otro tipo de historia, ¿no? Que solo... Y me da un poco de cosa cuando hay cosas muy interesantes de las cuales podemos hablar. Pero me molaría hacer uno en plan de Prusia y de Austria. Molaría. Antes de la... De su creación y de... ¿De la época victoriana, dices? Sí, bueno, y antes Austria. Austria es un país que es muy desconocido, ¿eh? Porque siempre no es Inglaterra, Francia, Prusia, Rusia, pero joder, Austria... Pues si no se habla mucho de las estas épocas históricas, con nosotros se hablará. Eso es. ¿Cómo lo veis? Bueno, espero que dejéis en comentarios qué os ha parecido. Cualquier sugerencia a un nuevo podcast es bienvenida. De nuevo, gracias a Zangana por patrocinar el podcast. Y algo más que añadir antes de... Atención, estás mirando la botella. Que me rellenes esto, que tiene un agujero. Cuñado total, ¿eh? Ahora sí que podéis ponernos cuñados. Es verdad, ahora sí que somos cuñados. Pero bueno, no lo comenté en el anterior podcast, pero vamos a volver a la cadencia original de un podcast cada 2 semanas, porque yo creo que hay que priorizar la calidad de la cantidad. Sí. Y subir el mejor contenido en cuanto a TikToks, clips de YouTube e incluso preparación de podcast posible, porque el tiempo es limitado, al menos en mi caso. Y entonces, de momento, pues yo creo que la mejor decisión es esta. Y espero que lo entendáis. Ya sé que nos queréis escuchar cada semana, pero no va a poder ser posible de momento y nada más. Bueno, yo a ti no, ¿eh? Yo a ti. Es que a mí ya me escuchas siempre. Con 2 veces al mes. ya me vale. Suscribiros para no perderos nada, activar la campanita para que os avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y darle un buen like, ¿vale? Como mi puñito. Cuidaos, hasta luego.